Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de cuando estés viendo este video. Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Para los que no me conocen, me llamo Guillermo Urbina, soy diseñador industrial y este es mi canal de modelado 3D. El día de hoy vamos a hacer esta cámara tan bonita, vean. Este va a ser uno de los ejercicios más completos que tengo en mi canal hasta el momento, tanto por el grado de dificultad, que vamos a ir viendo ahí qué sucede con eso, como el número de entidades que utilizamos. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a utilizar comandos de vectores, superficies, sólidos, mallas, sub-D. Vamos a tener superficies, vamos a tener referencias, alguna que otra medida. En pocas palabras, este es un ejercicio bastante completo. Punto número 2. Este sería un ejercicio, para mi gusto, a nivel avanzado, justamente por el número de comandos que vamos a utilizar. No voy a detenerme tanto explicando los comandos. Si tienes duda en alguno de los comandos que voy a utilizar, ya lo he subido. Tengo cerca de 240 videos de comandos ahí en mi canal, en donde si tienes alguna duda puedes ir directamente a buscarlo ahí a mi canal. Te lo explico con todas las opciones que tiene y demás. Y por último punto, antes de comenzar, este es un ejercicio bastante especial para mí, porque yo aprendí modelado 3D, inicié en 2009. Esta cámara la tenía para la clase, yo estudié diseño industrial, esta cámara la compré, bueno, me la compraron para la clase de fotografía y yo intenté modelarla. Y este fue uno de mis primeros fracasos, porque obviamente cuando inicias en Rhino eres novato y no tienes el conocimiento suficiente para modelar esto. Yo el primer curso que tomé de Rhino me lo cobraron muy barato, la verdad, pero a mí me lo vendieron como es Rhino básico, pero solamente me enseñaron a hacer extrusiones. Entonces Rhino básico no es solamente hacer extrusiones. Y justamente por eso fue un reto personal hacer esta cámara. No tanto, o sea, yo sé que ahorita ya después de tantos años ya tengo el conocimiento suficiente y de sobra para hacer una pieza como esta. Pero sí era como una deuda que tenía por ahí, ¿no? Entonces, por último, vamos a ir siguiendo alguna que otra medida, pero vamos a trabajar solamente la cara exterior, ¿no? O sea, no vamos a hacer la parte de adentro. Ya tengo algunos ejemplos de cómo hacer eso. Vean, aquí tengo un render, nos va a quedar de esta manera. Este es un render. Tengo aquí algunas otras vistas, vean. Se ve bastante bonita nuestra cámara. Nos va a quedar así con todo y renderizado. Vamos a utilizar Rhino 8, pero creo que puedes utilizar desde la 7. Y vamos a renderizar en Keyshot. Tenía pensado en algún momento renderizarlo en V-Ray para que quedara mucho mejor, pero creo que en Keyshot queda bastante bien. Ahora sí, vamos a comenzar esto. Cualquier comando también espero colocarlos en la descripción del video para que vayas a revisarlos. Y bueno, chequen, aquí tengo mis avances para que los revisen. Había gente que no creía en mí cuando publiqué esto. Yo estoy en algunos grupos de Facebook y publiqué ¿no? Decía yo, trabajo en proceso, ¿no? Es como 20 minutos. Aquí fue como 1 hora y 20, 1 hora y media de trabajo. Y aquí van como 3 horas y 10, algo así. Más el renderizado que lo hice como en 10 o 15 minutos. Entonces, más o menos vamos a ir siguiendo este proceso. Vean, también hice un poquito de la parte de abajo, pero más o menos es lo que vamos a ir haciendo. Ok, ya tenemos esto. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo. Ahora sí vamos a comenzar como tal. No lo quiero guardar. Vamos a hacerlo en objetos pequeños, centímetro. Ya he explicado muchas veces qué sucede con objetos grandes y objetos pequeños. Vamos a comenzar por la vista superior. Vamos a hacer una línea de 10 unidades, así. Y vamos a hacer una línea también con la referencia de fin, de aquí a 7 unidades. También no voy a agregar mucha edición en esto para que vean si me equivoco, dónde me equivoco. Voy a mover a partir de aquí a 2.5 hacia la parte de arriba. Ok, por allí, ok. Y de este lado, del lado derecho, creo que después lo vamos a tener que rotar, pero vamos a hacer un arc blend aquí, aquí, ok. Y de este lado lo que vamos a hacer es una curva, pero la vamos a hacer de esta manera. Vean, déjenme ver. A partir de aquí hay un pequeño sesgo hacia acá. Luego hay una curva que viene hacia este lado. Se pasa un poco, no se pasa un poco, más bien llega algo así. Vamos a probar esto, vean. Voy a clicar aquí recto. Esto no está recto, pero voy a hacer un fillet. No sé de cuánto realmente. Vamos a ver de 0.2. A ver si me sirve este fillet.
No, es mucho más grande. Voy a dar control Z. Este fillet lo voy a hacer de 0.6. Vamos a ver. De aquí y de aquí. Mejor. Pero déjenme ver si es suficiente. Más o menos está así. Y lo que sí es que este es más largo. Ya sea que este de aquí lo llevemos algo así. Es un poco más largo. Déjenme ver. Pasamos esto. Es más largo esto. Yo creo que voy a recorrer esto un poco. Algo así. Y luego esta entidad, que sería ese punto. Aquí tengo la cámara en mis manos. Lo estoy viendo. Exacto, viene algo así. Voy a activar este punto. Más bien este lo voy a activar aquí. Lo voy a llevar hacia allá, hacia este fin. Y luego juntos los voy a mover. Vamos a ver. Voy a activar también sus puntos de este. Selecciono ambos y los llevo hacia acá. Ok. Exactamente. Ok. Bien. Tenemos esto de aquí. Es necesario que estas dos piezas sean rectas. Aquí estoy viendo y en algún lado no está cerrada mi curva, pero no puse atención. Precisamente por eso va a llevar menos edición este comando. Vean. Ok. Aquí tengo un elemento de más. Creo que cuando moví, en lugar de mover, la copié. La voy a suprimir. Y voy a unir esto. Voy a hacer un join. Y déjenme ver qué hacemos aquí. Yo creo que aquí le vamos a hacer un mirror. Vean. Voy a hacer aquí un mirror. Pero lo voy a hacer así. Y con la opción de copiar le digo que no. Ok. Ahora sí, vean. Tenemos esta entidad. Esta la vamos a extruir. La vamos a llevar hacia la parte de arriba. Vamos a, como tal, extrude curve. Y la vamos a extruir 8 unidades. Así, solamente 8. Yo sé que todavía no se parece a lo que estamos buscando. Pero, vean. Déjenme ver si no me hace falta nada por ahí. Creo que no. Vamos a venir un comando que se llama Quad Remesh. Ok. Aquí vamos a quitar la opción de pliegues por si lo tienes activado. Y vamos a activar la opción de convertir a sub D. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué tal se ve esto con unos 150? Vamos a ver vista previa. Y hay que ver de este lado cómo se está viendo. Vean, creo que bastante bien, ¿no? Aquí obviamente que va a perder algo de rectitud, pero es lo que buscamos realmente. Déjenme ver qué tal si eliminar objetos de entrada está bien. Acepto. Bien, se ve bien, ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir trabajando un poco con algunas secciones. Por ejemplo, vamos a trabajar. Voy a activar aquí una vista en sombreado. Voy a trabajar con estas de aquí. Con Shift y Control podemos ir seleccionando esto de aquí. Ok, ahora sí. Y sin ninguna referencia activada voy a mover hacia la parte de arriba. Así. ¿Sí? Luego vamos a seleccionar esto de aquí y también lo vamos a mover. Lo que queremos es que se vaya formando esta curvatura justo de aquí. No es tan pronunciada, pero sí se llega a ver. Esto de aquí va bajando. Entonces lo llevamos un poco hacia la parte de abajo. Exactamente, algo así. Algo así está bien. Déjenme ver si es más ok. Ahora voy a seleccionar estos de aquí. Estos los bajo un poco. Y voy a seleccionar, creo que por ahí está bien. Déjenme ver mi cámara. Sí, más o menos está por allí. Creo que ese está de más. O sea, este y este los voy a mover un poco hacia la parte de arriba. Por allí, déjenme ver. Sí, porque estaban un poco más hacia la parte de abajo. Ok, ¿qué parte hacemos? Ok, en la parte de acá, vean que aquí tenemos una pequeña sección que ya de por sí está hacia la parte de afuera y va tomando una curvatura. Bien, está bien, creo que eso está bien. ¿Qué tal se ve desde acá? Yo creo que vamos a hacer esto, vean, con la ayuda de Shift y Control vamos a seleccionar pero los puros edge, las puras aristas de esto. Vamos a activar el gumball. Voy a venir aquí a mi gumball, déjenme ubicarlo, aquí está. Voy a girarlo un poco así. Ok, y también lo voy a mover un poco hacia acá, solamente un poco. Exacto, debe de haber esta parte pronunciada.
y en diagonal, que vaya perdiendo curvatura o que vaya, sí, que vaya perdiendo profundidad y que se vaya integrando hacia acá. Voy a dar escape. No sé si lo hice de más, creo que se ve bien ahí. Esta entidad creo que ya no la vamos a utilizar. Fíjate, en mi caso solamente porque estoy grabando voy a ir borrando lo que creo que ya no me sirve. En tu caso, crea una capa que se llame vectores, que se llame prueba, que se llame como tú quieras, y ahí verlos guardando. Solamente apaga la capa, ¿sí? Yo me atrevo a borrarlos porque sé que en este ejercicio me va a estar estorbando, y también porque ya tengo el modelado, ya lo tengo hecho. Ok, creo que por ahí está bien. Déjame ver del otro lado. Ok, aquí, esto de aquí lo vamos a seleccionar con Shift y Control. Lo vamos a subir un poco porque, déjame quitar el gumball. Yo no me acomodo a trabajar con el gumball. Si tú te acomodas, puedes utilizarlo. Es un poquito más, no, déjame ver si nada más con este. Nada más con este. Ok, es un poquito más integrado esto de aquí. Ok, ahora vamos a seleccionar, déjenme ver, estos elementos que hay aquí. Estos sí los vamos a seleccionar con Shift y Control. Este y este. Vamos a ver. Sí, esos tres. Y aquí sí vamos a activar el gumball. Vamos a acercarnos. Y aquí si nos acercamos a este círculo, va a decir que si queremos extruir. Si queremos extruir solamente esas caras. ¿Cuánto? Algo así. ¿Sí? Pero déjame ver si primero lo movemos y luego lo extruimos. Creo que sí, primero hay que moverlo un poco y luego lo extruimos. Vamos a moverlo normal. Así. Porque lleva un movimiento hacia la parte de adentro. Y ahora sí lo voy a extruir un poco hacia la parte de afuera. Exacto. No es tanto tampoco. Y también tiene un pequeño giro. Algo. Es muy ligero, ¿eh? Ese giro es algo así. Perfecto, vean. Ahí. ¿Está bien? Vamos a ver una vista en tinta. También, esto es algo bastante interesante que les quería comentar. Al principio, si recuerdan el que les mostré, se va a ver bastante raro, se va a ver como que no tiene forma, como que estamos haciendo, ¿sí? Pero ya vieron cómo me quedó la cámara, ¿no? También, ¿qué hacemos ahora? Algo que no me di cuenta cuando modelé la primera es que, más bien aquí una vista en sombreado, es que aquí, esta orillita, de hecho, entre más detalles me di cuenta ahorita, mejor nos va a quedar, ¿no? Esta orillita está un poco hacia la parte de afuera. De hecho, déjenme ver si la puedo rotar un poco para... Sí, yo creo que sí. Voy a rotarlo un poco y la voy a llevar hacia acá. Es solamente un poco. Déjenme ver si la saco un poco y luego la extruyo un poco también. Exacto, algo así. Nada más que vamos a rotar un poco más. Por ahí, solamente es un pequeño desnivel porque a partir de aquí nace hacia este lado lo que es la pantalla. También de una vez, solamente para ir marcando más o menos dónde va a quedar nuestros elementos, vamos a hacer una capa de color azul, el color azul que tú quieras. Yo lo voy a hacer de este tono. Vamos a ponerle cristal, doble clic y voy a poner ahí, o pantalla, ¿no? Bueno, cristal, porque va a haber otra pantalla que utilicemos. Puse con V, pero vamos a hacerlo con C. Ok, bien, ahí vamos a hacer, déjenme medir esto. Vamos a hacer una caja desde 3 puntos. Esta, vamos a hacerla de 7, 5.5 aquí. Y de profundidad le vamos a dar nada más 0.2. Le voy a poner 2, pero son 0.2. De hecho es menos. Vamos a ponerle 0.1, vean. 7 hacia acá, 5.5 y de profundidad le vamos a dar 0.1. Ok, esta la vamos a ir colocando. Desactivo un poco o un momento mi gumball y lo vamos a colocar de este lado. Déjenme ver, lo vamos a poner apenas y por donde hicimos esta muesca o este pequeño detallito que es como por aquí. Por ahí nace. Ahorita nada más es para referenciar, para que vaya tomando forma nuestro objeto. Vamos a ver aquí una vista en tinta. También este objeto, yo lo voy a modelar en diferentes días o a diferentes horas, pero ustedes lo van a ver en un solo video. Déjenme acercarlo por aquí.
algo así. Por ahí lo voy a estar acercando. Si quieres hacer la corrección de esta superficie, o sea, sacar un pedacito de este o de los elementos que estén por ahí para que no quede de esta manera, lo puedes ir haciendo así, Ok. Creo que por ahí se va viendo bastante bien. También vamos a iniciar aquí con el lente, un poquito de lente. En predeterminado voy a estar trabajando. También quería comentarte, si te gustan este tipo de videos, por favor suscríbete y activa la campanita. Hay mucha gente que me dice que está suscrita pero no le llegan los videos, es porque no tienen la campanita activada. Déjenme ver cuánto vamos a hacer este lente. Este lente, vamos a trabajar varias cosas aquí. Vamos a hacer una tubería, un tubo de diámetro, lo voy a hacer en esta misma capa. En esta, de diámetro va a tener 7.7. Y luego aquí vamos a poner 7.6. Y de profundidad vamos a poner 2. 2.2. ¿Por qué 2.2? Ahorita lo vemos. Déjenme ver, creo que puse mal mi medida. Porque voy a activar de nuevo cuenta mi tubería. Sí está en diámetro, déjenme ver aquí. Ok, el diámetro va a ser de 5.7. Luego le vamos a dar 5.2. Recuerden que en esta capa de aquí. Ok, y aquí le vamos a dar 2.2, así. Esta la vamos a mover. Vamos a ir moviendo, desactivo mis referencias. Ahorita la movemos. Yo quito mi gumball. Vamos a mover. Esta tiene que ir rozando la parte de abajo. De hecho se fusiona. Ok, creo que va exactamente. Y vamos a seleccionarla que esté apenas y cruzando, ¿no? Igual aquí podemos poner alguna referencia, pero déjenme ver, sería más o menos por aquí, ¿no? Se tiene que ver así, que apenas si toque la parte de aquí abajo. Si también quiero hacerlo, puedo escalarlo inclusive, ¿no? Voy a escalar de centro a centro. Por ejemplo, aquí y lo llevo adentro. No pasa nada, si pasa, luego lo solucionamos. Pero necesita tener este de aquí. Es un pequeño pedacito que va hacia la parte de atrás y que está por ahí. Bien. Vean, acabo de recordar algo. Vamos a hacer esto. Transformar, escalar, hunde. Vamos a reducirlo un poco. De centro a centro. Vamos a reducirlo solamente un poco. Puede ser inclusive manual. ¿Por qué? Sí tiene esta parte, pero tiene una parte más que es curva. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer ahora un círculo más que nos va a ayudar aquí en el centro. Esto lo vamos a hacer de 4.8, sí, más o menos, así. Está a la misma altura que mi curvatura, pero lo vamos a mover ahora. ¿Cuánto lo vamos a mover? Lo vamos a mover 0.3 unidades, así. Y justamente ahí vamos a hacer un pequeño arco. Este arco lo podemos hacer en la vista derecha. Arco desde inicio, final y punto en arco. Pero desde el cuadrante. Entonces voy a venir de cuadrante a cuadrante. Voy a tener esta curvatura y voy a hacer un barrido por... En este caso creo que pudiese hacer de un solo carril, pero voy a hacer de 2. Aquí y aquí. Exacto, necesitamos esta curvita que esté de esta manera. Después le podemos ir dando grosor, espesor. Si quieres de una vez darle espesor, de una vez le podemos dar espesor. Voy a hacer aquí un offset. Cualquier cosa que se me olvide darle espesor, ustedes le pueden dar espesor, Voy aquí a sólido sí, invertir. Ok. En distancia, no recuerdo cuánto tenía esto, como 0.2, déjenme ver. Creo que sí, ok. Ahí está, vean. Necesitamos esta reducción. Se va viendo por el momento de esta manera. A esta entidad, a este tubo, le voy a hacer de una vez a esta parte de aquí. De una vez le voy a hacer un explode. Vamos a ir preparando también para render esto. Y estas entidades les vuelvo a hacer un join. Solamente a esta parte. Déjenme ubicarla. Esta. Esa no. Esta. Y esta. Los vamos a poner en una capa que se llama aluminio. Cambiar capa de objeto. Yo le puse un color grisáceo. Y a la capa predeterminada le voy a cambiar un color. Algo
así, ¿no? Para que vayamos viendo la diferencia. Algo así. Ya tenemos esta, le voy a poner un color gris, un gris más claro. Ok, aceptamos. Bien, vamos a guardar una vez para que no si se nos va la luz no vaya a pasar nada. Aquí tengo mis archivos que fui haciendo. Buscamos una ruta, le vamos a poner un nombre. Aceptamos, ok. Ya que hemos guardado, vamos a continuar, yo creo que con el lente. Vamos en la parte de aquí en medio. Creo que voy a bajar un poco también el gris un poco más. Ahí está. Aquí vamos a hacer otra tubería. Esta tubería la vamos a hacer un poquito manual, pero referenciada. Es decir, la vamos a hacer en la capa que está aquí. En este centro activamos centro. Aquí. Ahora activamos cuadrante. Que sería no en ese centro, no, sino en cuadrante, que estaría aquí. Y luego lo vamos a llevar aquí. Ahora lo llevamos hacia el fondo. No pasa nada aquí si traspasa. Ok. Déjenme ver, algo aquí creo que referencié mal. Ah, es que lo hice con respecto de este. Entonces voy a de nueva cuenta hacer mi tubería. Lo voy a hacer desde el centro hacia el cuadrante. Y ahora sí, y lo llevo por aquí, más o menos del mismo tamaño que este que habíamos hecho anteriormente. Y ahora sí lo llevo hacia el fondo, puede ser aquí en este cuadrante de aquí. Ok, vamos a ver, aquí está, perfecto. Hay algo aquí que... No, sí está bien, sí está bien. Ok, lo estaba viendo mal. Bien, ya tenemos vamos a necesitar algunos más. Vamos a necesitar uno más, pero está hacia adentro, es decir, y está más o menos a la mitad. Voy a hacer... uno más, de igual de centro cuadrante. Aquí. Este es más pequeño. Lo voy a hacer de este tamaño, pero lo voy a llevar hacia adentro. Igual, si quieres, para que no lo muevamos nada más así y esté todo referenciado, vamos a mover de centro a centro. Así. Está hacia la parte de adentro. Creo que no es tanto, pero lo puedo... Déjame ver si... Ok, lo voy a escalar un poco. Transformar, escalar un D. Desde centro. Aquí debería ir centro hacia centro. Quito referencia y lo llevo un poquito hacia acá, ¿no? Por ahí está bien. Ok, perfecto. Aquí vamos a hacer ya no una tubería, sino vamos a hacer un sólido. Déjame ver. Sí, yo creo que es un sólido. Un cilindro. Igualmente desde el centro. Y aquí vamos a empezar a hacer algunos desniveles hacia aquí y lo llevo hacia acá, hacia el centro que debe de ir de este lado. Ok, aquí vamos a empezar a hacer algunos desniveles. Entonces vamos a seleccionar, voy a hacer un explode. Ok, de ese explode vamos a dividir esta parte. Ya me acordé aquí qué es lo que sigue. Vamos a dividir esta parte. La vamos a dividir de la siguiente forma. Voy a activar un círculo aquí. Lo voy a dividir más o menos a esta altura. Y lo voy a splitear. Voy a hacer un split de un enter con y un enter. Lo acabamos de splitear porque vamos a trabajar con este elemento que está aquí. Entonces voy a aislarlo. Aquí vamos a hacer dos arcos. Lo podemos hacer con el primer arco. Vamos a iniciar desde centro. Y vamos a hacer más o menos los siguientes puntos. Primer punto, que sea más o menos en la parte media, hacia acá. ¿Sí? Si no lo repito, no pasa nada. O sea, igual ahí pudiese sacar una isocurva, más o menos ahí. Aquí. Y hago uno más abajo. Ahí van a ir algunas letras. Incluso lo puedo reflejar. Voy a hacer un mirror, que sería aquí. Desde el centro hacia acá, ok. Y fíjense, voy a ver cuánto mide esto. ¿Por qué? Lo selecciono, voy a venir a longitud, length, longitud o análisis longitud. Me dice que mide 5.5, lo voy a dejar en 5. Y de este tamaño, por ejemplo, aquí en la capa roja voy a hacer una línea. Voy a hacer una línea de 5. Acepto. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a venir a tipografía. Yo aquí tengo, fíjense, para no... voy a utilizar este texto que ya tengo aquí. Nada más lo copio y lo pego. Ahorita te digo cómo lo puedes generar tú. Están aquí, ¿no?
Esto porque ya está tamaño y en mi caso para ahorrar tiempo, pero nada más vienes a tipografía, escoges alguna fuente, que en este caso es Arial, escribimos tal cual, y de tamaño no importa porque seguramente salga más grande, pero lo vamos a hacer, lo vamos a escalar, lo podemos escalar en 2D, ¿no? Lo queremos como vectores. ¿Cómo es esto como vectores? Nada más aquí ponemos curvas y aceptamos, ¿sí? Necesitamos aquí, por ejemplo, el de arriba dice Canon Zoom Lens. Aquí voy a dejar el texto para que cheques qué es lo que dice, y aquí está el otro texto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer esto hacia acá. Voy a guardar una vez. Este texto lo voy a acomodar en la parte media, aquí. Igual si quiero puedo referenciar, pero creo que ojo está bien. Luego voy a copiar esta, aquí. Y este texto lo voy a poner en la parte media. ¿Para qué? Voy a hacer ahí una planar de esto. Superficie desde curvas planas. Ahí está. Y aquí también. Superficie desde curvas planas. Lo que voy a hacer es seleccionar estos elementos. Voy a venir a mi comando de Flow Along Curve. Le digo que quiero fluir a partir de aquí. Y quiero que se pegue a donde está mi curva. Wireframe. Ok. Lo que sucede es que cuando copié esta, vean, seguramente tenía activada la opción. O sea, cuando hice el mirror, seguramente tenía activada la opción de copiar, ¿no? Le digo copiar sí y ya está. Ahora sí, selecciono la parte de arriba. Voy a venir aquí a mi fluir por curva. Le digo que a partir de aquí. Obviamente no le voy a decir que a partir de acá porque elegí del lado izquierdo. Le digo que a partir de aquí. Y aquí tengo ya mi texto. De hecho, lo voy a girar un poquito, transformar, rotar. Lo voy a rotar desde el centro. Aquí. Eso es porque no lo centré bien acá. Esto lo voy a meter un poquito hacia este lado. Ok, y hago lo mismo con lo selecciono. Voy a venir a hacer mi flow desde aquí hacia acá. Igual no está centrado, pero no pasa nada, ¿no? En este caso, como estamos utilizando algunas referencias, puedo llegar a rotarlo. Algo así, ¿no? Ok, y ahora como tip nada más, estos elementos, esto ya lo he dicho en muchos videos, esto sí te lo puedo explicar un poquito. En nuestra realidad, dos objetos no pueden utilizar el mismo espacio, ¿están de acuerdo? Ok. Lo que sucede en Rhino es que aquí sí, dos objetos, 5, 10, 15, los que tú quieras, pueden utilizar el mismo espacio. Eso no significa que tu modelo esté bien. Ajá. Lo que sucede, si dejamos aquí las letras completamente pegadas, dependiendo de en dónde lo estemos renderizando, déjenme ver, ¿las fluí mal? Creo que las fluí mal, pero no pasa nada. Porque lo que íbamos a hacer si estaban exactamente pegadas las letras, creo que hice mal mis arcos o hice mal por ahí mi flow. Si estaban exactamente pegadas, los íbamos a sacar apenas hacia afuera. ¿Por qué? Porque les comentaba que dependiendo del motor de render que utilices, puede ser que las superficies se peleen en render y se vean como comidas, o se vea un pedacito de la letra y un pedacito de aquí, como que haciendo interferencia, ¿sí? ¿Cómo se soluciona esto? Esto realmente, yo le puedo dar un espesor, sí le puedo dar un espesor, pero es más cómodo trabajar así cuando tenemos este tipo de detalles, que es como nada más pintura. Ahí sí se lo podemos dejar en superficie. También dependiendo de el motor en lo que lo lleves, dependiendo de qué material le vas a colocar a esto, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar por fuera y está bien. Así está bien. Si te preguntas por qué se ve esto, checa en mi canal un comando que se llama caras posteriores. Show back faces, algo así se llama. Déjenme ver aquí. Aquí está acá, miren. Color back faces. Color de caras posteriores. Ajá. Ok, ya tenemos esto. Luego vamos a trabajar con la parte del medio. O sea, con esta de aquí. Con esta vamos a venir a Isolate. Vamos a venir también a hacer una línea. Esta línea la vamos a hacer, es como de 1.5. No la quiero medir realmente, pero la vamos a hacer en esta capa. Desactivo ya mis referencias. Déjenme ver si con 1.5. 4.5 puse. No es 4.5, es 1.5. De nueva cuenta. 1.5, ok. Creo que es más. 1.8. 2, déjenme ver porque... Sí, con 2 lo vamos a hacer, así. Vamos a activar aquí una vista en wireframe, estructura alámbrica.
la vamos a poner por aquí. Vamos a hacer un mirror para que nos quede exactamente del otro lado, desde el centro. Fíjense que muchas veces me preguntan ¿qué me conviene tener activado? No es que te convenga tener activado o que tengas todos activados, depende de lo que vamos utilizando. Déjenme ver, creo que eran un poquito más bajas, pero vamos a hacer transformar, escalar, escalar un D desde la parte media para que no se mueva nuestra referencia, un poco más bajas. Por allí, creo que sí, exactamente. Aquí vamos a hacer dos arcos, igual hago el primero y el segundo lo puedo clonar. Aquí, aquí, aquí. Este igual lo reflejo, voy a hacer aquí un pequeño mirror. Recuerda dejar tu like si te está gustando este tipo de... ¿no hice bien mi mirror? Creo que no. Ok, están separados, no pasa nada. Si te gusta este tipo de modelado, por favor suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando suba nuevo video. Por allí, ok, perfecto. Con esto vamos a hacer 4 fillets. Pero vamos a ver de qué tamaño. Radio, no sé, de punto 3. Vamos a ver qué tal se ve esto. Bien, de punto 3 está bien. Ok, redondeamos esto. Por cualquier cosa le hacemos un join. Y esta unidad o esta entidad la vamos a splitear con este de aquí. Ahora vamos a trabajar con este de aquí. Vamos a escalar esto. Vamos a hacerle una escala en 2D, es un poco más grande. Esto lo pudiésemos sacar con medida, pero obviamente que el trabajo sería mucho más. Por ahí está bien, ok. Lo selecciono y voy a hacer un split con este. Y ahora vamos a trabajar con esta entidad que está aquí. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es... Primero lo vamos a mover. Esto lo vamos a mover. ¿Cuánto lo movemos? La pregunta. Vamos a ver si lo movemos punto 15, pero hacia acá. Ok. Ahora vamos a sacar un Duplicate Edge. Duplicar Edge. De aquí. Acepto. Y aquí vamos a hacer una línea que sea de quad a quad. Incluso puede ser de near a near, pero yo lo voy a hacer aquí de quad a quad. ¿Para qué? Para hacer un barrido por 2 carriles, porque eso tiene un bajo relieve. Aquí. Pues, ahí me equivoqué, ¿no? Pero cliqueo y cliqueo. Acepto, exactamente. Tenemos este bajo relieve. Este está al revés, pero no pasa nada. O sea, si lo quieres invertir, pon guión bajo flip. Es que estoy un poquito aquí cómodo con el micrófono y con el teclado. Guión bajo flip. O invertir dirección en español, ¿no? Ok, ahora sí vamos a trabajar con este. Este solamente está seccionado. ¿Cómo lo vamos a seccionar? Fácil. Necesitamos un arco. Este arco lo vamos a hacer... como lo vamos a seccionar solamente, va a ser de aquí hacia por aquí, así. Y luego necesitamos uno más de por aquí hacia por acá, que esté así. Igual lo puedo mover, puedo mover sus puntos para que nada más pase, ¿no? Por ahí está bien, me parece. Creo que es un poco más hacia acá arriba. Por ahí. Ahí está bien. Ok. Y este lo voy a splitear. Vamos a hacer un pequeño partir con este y con este. Acepto. Está ahí ya separado. ¿Y qué hacemos? Déjenme ver. Voy a borrar estas entidades. Ok. Este está ligeramente más hacia abajo. Estas entidades son piezas por separado. Este lo voy a mover un poquito hacia abajo. Lo voy a mover manualmente. Solamente es una pequeña parte por ahí, porque se ve exactamente, se ve ese pequeño desnivel por ahí así. Y también necesitamos una línea, pero vamos a hacer un rectángulo desde el centro. Lo vamos a hacer por aquí así muy delgadito, así que atraviese. Este lo vamos a transformar y lo vamos a rotar para que tenga más o menos el ángulo que hay aquí. Más o menos. Y también vamos a perforar, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño trim por allí, más para arriba, ¿no? Y tal vez aquí modifico un poco el ángulo por ahí. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Selecciono aquí una vista en sombreado y vamos a trimear esta parte de aquí, ¿sí? Ok, se debe ver esta pequeña separación. Estas líneas creo que ya no las voy a utilizar. Vamos a ver cómo se ve hasta el momento nuestro objeto. Vean, ok,
Estas sí las voy a dejar ahí, ya no las utilizo. Creo que ya no utilizo esto, lo voy a suprimir. Si lo utilizo lo copio del otro archivo. Pero vamos de esta manera, vean. Ya tenemos aquí parte. Ah, nos falta algo de lente. Vamos a ver aquí una vista en tinta. Vean. Se ve bastante bien por el momento. Poco a poco se va a ir viendo mejor esto. Vean. Voy a guardar una vez. Archivo, guardar. Nos hace falta algo de lente. Y es que déjenme ver si le di un grosor o no le di un grosor. Voy a activar una vista en sombreado. Sí, le di un grosor. ¿Qué hacemos? Vamos a dibujar igual una línea. Hay diferentes formas de hacer esto, ¿eh? Si hay alguien que dice, oye, yo lo sé hacer de otra manera, correcto. Hay diferentes formas de hacer lo que estoy ahorita generando. Por ahí. Y voy a hacer un proyectar. Aquí. Se va a proyectar como siempre, adentro y afuera. El de adentro lo suprimo. Y el de afuera me va a ayudar a generar... Déjenme ver qué perfil tiene. Ah, también otra cosa. Esta entidad que tengo... tiene un perfil o tiene muchos detalles pequeñitos y no alcanzo a ver. Voy a hacer un pequeño pipe, por ejemplo no sé si el perfil es recto o es curvo, pero creo que da lo mismo, ¿no? Para nosotros que estamos haciendo este ejercicio, porque esta entidad no va en alto relieve, va con bajo relieve, diferencia. Vamos a ver si se lo cortó. Diferencia booleana, eliminar el original sí, eliminar j de corte sí, con ok. Tiene ese desnivelito ahí, algo así. Vean, ¿sí? Tal vez era un poco más hacia la parte de enfrente, porque no estaba considerando que esto está un poco más hacia adentro también. Entonces voy a hacer una diferencia de un enter con un enter. Activo lo que he escondido. Que es una curva que creo que ya no voy a necesitar. Y ok. Así está bien por el momento. Fíjense que esos pequeñitos detalles le van dando forma, vean. O sea, detallito a detallito le va dando forma a esto. Yo creo que de una vez tenemos una capa que se llama aluminio, sí. Lo vamos a utilizar para dibujar aquí algo que necesitamos. Vamos a la vista frontal, activamos la de aluminio. Igual esto le va a empezar a ayudar. Déjenme ver cuánto mide esto. Ok, vean. Vamos a hacer una línea en la capa de aluminio que mide aquí 5 unidades. Le vamos a dar alguna inclinación, algo así. Ajá. Luego vamos a ver una más de aquí hacia por acá que mida 4. Casi latino, ¿vieron? Ok. Que mida 4. La cliqueo. Va un poco más hacia allá. Y aquí necesitamos una línea para unir tanto arriba como abajo. No, arriba vamos a hacer un arco LED. Déjenme ver si está curvo. Ok, no. Vamos a hacer una línea que una. Vamos a ver. Esta parte y esta parte. Esta parte y esta parte. Pero vamos a hacer un redondeado. Vamos a ver qué tal se ve aquí de punto 3, que era lo que tenía. ¿Se ve bien? No, necesitamos aquí más. Vamos a hacer otra línea que sea de punto 6. ¿Qué tal se ve? De aquí y aquí. Se ve mejor. Y aquí arriba si lo hacemos de punto 2. Vamos a hacer un redondeado aquí. Exacto. Y otro redondeado aquí. Perfecto. No. Nada más aquí. Ok. Ahora creo que me quedó un poquito ancho. Solamente es un poco, pero selecciono, activo puntos. Y estos de aquí, y estos de aquí los llevo ligeramente hacia la derecha. Un poco nada más. Nada más es un poquito lo que me quedó ahí alejado. A esto le voy a hacer una planar. Y esta entidad la voy a colocar por aquí. De hecho, debe de venir en la parte de enfrente. Por aquí. En esta parte de por aquí. Pero le voy a hacer aquí un extruir superficie. Que se hace aquí. Y también le voy a dar más o menos la inclinación que tenga ahí. Ahí tiene una cierta inclinación. Voy a seleccionar, transformar y rotar. Vamos a activar. Ok. Ok. De hecho, ahí me quedó una pequeña curvatura. Vamos a ver dónde lo podemos amoldar. Si lo podemos amoldar más hacia la derecha, que es por aquí. Exacto. Y si lo puedo rotar también un poco más. Aquí se ve un poco mejor, ¿no? Es un poco más
hacia acá, más todavía, es por ahí. Y aquí sí necesitamos que sea más hacia acá. Ok, más o menos así. Aquí ven que tenemos aquí un pequeño detalle. Lo que podemos hacer es mover estas piezas, moverlas un poco, ¿no? Vamos a ver si las movemos un poco hacia acá. Y también es esta parte, sí, y esta. Vamos a mover las entidades un poco. Vamos a ver si esto funciona. Por allí tal vez. Ahorita lo amoldamos correctamente. Vamos a ver si inclusive haciéndolo un poco más delgado. Por allí. Ok, creo que por ahí, ¿no? Bien. Vamos a ver una vista en sombreado. Bien. De hecho va un poco más hacia arriba también. Es un poco más largo, pero hacia la parte de arriba. Solamente un poco. Transformar, escalar, escalar un D. Voy a escalar a partir de aquí hacia acá. Es solamente un poco más largo. Exacto, algo así. Bien. Y de hecho no es literalmente que era más largo, más bien iba más hacia arriba. Iba más hacia acá. Déjenme ver. Voy a suprimir. No, la curva no. Lo que voy a suprimir es el sólido. Déjenme, suprimo el sólido. Y voy a hacer una corrección aquí. Superficie. Esta de aquí la suprimo. Este punto que está aquí lo voy a mover junto con este. O sea, selecciono los dos. Voy a esconder tantito este. Esos son los problemas que les decía, ¿no? Que me puede llegar a pasar igual a todo mundo. Es un poquito menos largo. Ok. Ahora sí selecciono. Hago una pequeña extrusión de curva plana cerrada. En este caso lo hago hacia acá. Ahorita veo si necesito más. Extruir un poco más. Vamos a activar. Ok. Es por allí. Lo saco un poco. Y es un poco más hacia acá. Por ahí. Y voy a extruir aquí, ¿no? Extruir curva plana cerrada. Hacia acá. Ok. Vamos a ver. Bien. Voy a guardar aquí una vez más. Y vamos ahora a hacer... ¿Qué hacemos? Yo creo que vamos a seguir haciendo las letras. Aquí hay unas letras. Vamos a... Igual con la misma tipografía. Déjenme ver qué tipografía es esto. Realmente... Vean que voy a abrir mi otro archivo. Y activo... Y no sé si las borré. Déjenme ver si las borré. Creo que las borré, pero no pasa nada, vean. Selecciono... En este caso, bueno, voy a seleccionar esto. Porque necesito las letras. Estas letras. De hecho, estas letras las voy a generar acá, vean. Estas sí las voy a generar ya que no las tengo. Voy a venir a generar una nueva capa que se llame letras grises. Capa nueva. Letras grises. Y de una vez una capa nueva que se llame letras rojas. Letras rojas. Ok. Ahora vamos a trabajar sobre la de letras grises. En la vista frontal vamos a activar tipografía. Y aquí dice PowerShot. Ya sé, ahorita busco su tipografía. Es con doble O, con una. PowerShot. Espacio en mayúsculas. SX150. Espacio. Y S. Así. Nada más la selecciono. Y déjenme ver. Aquí vamos a elegir una que se vea como un poquito cursiva. O un poquito, no cursiva, sino con letras curvas, más bien dicho. No sé si puse esta. No, era otra seguramente. La tipografía que utilicé. ¿Esta? No. Déjenme ver aquí. En este. De hecho nada más la puse curva. Ok. Voy a utilizar esta que es la Comic Sans. Voy a poner aquí en curvas. Le voy a decir que sea de 0.2. Al fin ahorita las voy a escalar. Acepto, las pongo por aquí.
Y voy a rotar, ¿no? Voy a transformar. Creo que estas sí estaban bien en 0.3. Rotar. Los voy a poner de manera vertical. Y luego los voy a llevar hacia acá enfrente. Para que ahorita que las lleve, vean, creo que si eran un poquito más grandes. Transforma, de punto 3 a lo mejor estaba bien, pero voy a poner escalar 2D. De aquí a aquí. Ok. Esta tiene que llegar más o menos desde aquí, desde la curva. Y llega prácticamente hasta terminar. Ok, creo que... A ver, transformar, escalar 2D. Ok, creo que por aquí puede ser. Ok. Ya tenemos ahí nuestros vectores, pero vamos a seleccionar estos elementos de aquí. Creo que los vamos a hacer ahorita más pequeños estos vectores que son las letras. Necesitamos un poquito más de curvatura aquí. Lleva un poco más de curva, entonces lo vamos a llevar así. Solamente un poco. Y luego voy a seleccionar estos. Ok, los voy a llevar un poco más hacia allá para que se vaya haciendo la curva. Y luego ya nada más voy a seleccionar estos de aquí y los llevo hacia acá, solamente un poco. Vamos a ver, más o menos de esa manera. Tenemos aquí las letras. Estas letras o eran menos, creo que eran un poco menos. Vamos a ver. Es que sí es un poquito menos. Ok, voy a hacer lo mismo, pero voy a llevar un poquito menos cada vez. Ok, ahí. Luego selecciono estos elementos, también los muevo un poquitito. Y luego ya nada más estos de aquí. Ok, mejor esta curva. Ya tenemos aquí los vectores. Yo creo que sí los voy a hacer un poquito más pequeños. Nada más un poco. Aquí, nada más es una cosita de nada. Voy a proyectarlos. Aquí se van a pegar tanto atrás como enfrente. Los de atrás los suprimo. Trabajo con los de enfrente. Selecciono. Vengo a Isolate. Genero un patch que está aquí. Acepto y voy a trimear esto de aquí. Voy a trimear lo que esté adentro de la E, adentro de la O y adentro de la P. Acepto. Lo selecciono. Los muevo ligeramente hacia afuera. Recuerden por qué. Ligeramente. Estos elementos de aquí los cambio a la capa de letras rojas, pero le cambio el color. Vamos a poner aquí en rojo. Acepto. Cambiar capa de objeto. Ok, creo que están al revés, ¿no? Selecciono y pongo flip. Acepto. Estas no sé si las había cambiado, ¿no? A ver, cambiar capa de objeto. Ok. Activo lo que he escondido. Y ok, perfecto. Tenemos esto de aquí. Bien, voy a guardar una vez más. Fíjense que ya va tomando forma. Llevo hasta ahorita, no sé en edición cuánto lo haya reducido, pero llevo como 1 hora y 6 minutos de grabación. También vamos a hacer con la misma tipografía, vamos a escribir lo siguiente, vean. De hecho, esta sí la voy a copiar porque creo que sí la tengo. Y si no, ahorita la copio por aquí. Es que no sé en qué capa las tenía. Pero esto, 12X Optical, en este caso lo voy a seleccionar. Lo voy a Isolate. O sea, hacemos lo mismo, ¿no? Nada más que en mi caso voy a utilizar esto que ya lo tengo. Selecciono todo esto. Y voy a hacer un Duplicate Border. Isolate. Y ese es el que voy a copiar. O sea, vas a hacer lo mismo que estaba haciendo con esto de aquí, nada más que en mi caso, para ahorrar tiempo, lo voy a utilizar acá, ¿no? Igual con tipografía 12X Optical Zoom. Lo voy a poner en la parte de aquí enfrente para que se vea. De hecho, vean, lo voy a poner acá, va de este lado, va por allí más o menos, va un poco más pegado, ahí va más o menos, va por allí. Ok, también en la parte de abajo dice HD. Este HD lo voy a construir para que vean cómo lo hice. Lo pudiese copiar, pero vean, fácil. Este HD no es literalmente nada más las letras. Pongo HD, HID, acepto.
o en este caso vengo aquí a aceptar, lo pongo por aquí, es más grande el que necesito. Esta D la voy a suprimir, no sé por qué está por allí. Selecciono, transformar, escalar 2D. Vamos a ver, este debe de quedar por aquí. Es un poquito más pequeño. Ok, y lo que necesito aquí es... ok. Creo que esta tipografía es diferente. Sí, esta es con la Arial. Vamos a poner aquí esta. Vamos a poner aquí, es que aquí está la D, ¿no? Puse una D de más. Esta es con la Arial. Acepto, ok. Pongo por aquí. Igual voy a llevarla hacia enfrente. Voy a transformar, escalar 2D. Algo así. Un poco más pequeña. Ahí. Y vean, este lo voy a mover de fin a fin. ¿De qué fin a qué fin? De aquí a acá. Luego más bien al otro. De este a este. Luego voy a seleccionar, voy a hacer un explode y vamos a borrar lo que haya por aquí y esto de aquí lo seleccionamos. Voy a venir a hacer un trim. Quiero trimear aquí, ok, porque la H y la D está como fusionada, ¿ya vieron? Entonces selecciono, voy aquí a mi join, creo que ya no me hace falta. Este lo suprimo. No, me hace falta ahí, no sé por qué no se unió. A ver, join. Algo, ¿qué pasa aquí? ¿No está unido? Vamos a ver. Si no está unido, fácil, ¿no? Muevo, pero muevo nada más el punto. Esos tipos de errores son los que, no de errores, sino de, bueno, sí errores, pero míos, son los que les comentaba que justamente es para que vean cómo lo resuelvo. Es que aquí tiene otra cosa. No sé si es porque lo acabo de mover, pero lo voy a mover aquí a fin. No sé si este sí está fin. Creo que este sí está fin. Vamos a ver si ya se une. Join. Ok, ya está esto. Entonces lo voy a poner por aquí, porque por ahí va. Ok. ¿Qué otro texto tiene? Del lado derecho, tiene otro texto. Igual lo voy a utilizar de acá. Voy a seleccionar, voy a decirle que en este caso igual lo puedes escribir, ¿no? Ya es exactamente lo mismo, pero en mi caso, para ahorrar tiempo, voy a hacer esto. Nada más le saco los borders y eso es lo que me voy a llevar. Control C, me lo voy a llevar hacia acá. Ok, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Oye, ¿cómo lo escribo? Pues nada más con la opción ahí de tipografía o de texto. Este va aquí. Vamos a ponerlo por aquí, va pegadito. Sí, seguimos en la de letras grises. Y igual lo voy a poner hacia acá. ¿Qué otra descripción tiene aquí? De momento solamente con estas. Atrás tiene más, arriba tiene más, pero con estas las vamos a hacer. Ok, vean, vamos a seleccionar tanto el 12X como que es de 14 megapíxeles. Es una cámara ya bastante antigua. Les comentaba que la utilicé para mi clase de fotografía como en 2011 tal vez. Seleccionamos esto, le decimos que queremos proyectar aquí, acepto. Igual en la parte de atrás el cristal lo vamos a esconder porque lo de atrás lo vamos a suprimir. Escondemos y aquí vamos a hacer un parche aquí. Acepto y trimeo. Igual voy a estar trimeando esto aquí. Acepto. Igual si tienes alguna duda por ahí puedes, si me brinca algo o sin edición, sin querer eliminé algo, puedes por ahí comentarme si tienes alguna duda. Aquí ya nada más vamos a trimear aquí, ok, y aquí vamos a hacer aquí uno más. Aquí recuerda dejar tu like, bastante importante que dejes tu like para que le llegue a más personas. Igual si quieres que te modele algo, puedes por ahí cotizar. Selecciono y por el mismo motivo que te había comentado, voy a llevar esto un poquito hacia afuera, solamente un poco. Voy a desactivar mis referencias por allí tal vez.
activo lo que he escondido. No sé si están al revés. Sí, si están al revés voy guión bajo y hago flip. Ok. Estaban todas al revés, quién sabe. Estas de acá arriba no. Ok. Entonces lo selecciono. La vuelvo a flipear y ya está. Voy a guardar. Ok. Vamos a ver una vista en tinta, que es la vista que a mí más me gusta. Vean. Nos falta hacer la parte de aquí arriba. Nos falta hacer los botones y la parte de atrás y la parte de abajo, además de los costados. Es bastante laborioso esta camarita. Llevo ahorita 2 videos de... El primero fue de 33 y ahorita llevo 42 minutos grabando. Voy a guardar mi archivo de grabación y ahorita continuamos. Ok, ya tengo guardado. Vamos a trabajar con este elemento. Voy a aislarlo y voy a activar una vista en sombreado. Fíjense, lo vamos a copiar, control C, control V. Escondemos la copia, nos quedamos con porque vamos a cortar aquí algunos lados. Vamos a venir aquí, ahorita lo acomodamos. Vamos a venir por aquí. Por aquí está bien. Y aquí por aquí. Primero vamos a trimear los costados. Y quedan superficie, así está bien. Y luego vamos a trimear o vamos a splitear. Déjenme ver qué nos conviene más aquí. Vamos a ver si está descompuesto en varias partes. Voy a hacer un explode, a ver si está descompuesto. Si está descompuesto, vamos a borrar estas. Y de enfrente vamos a borrar esta. Exacto, vean, estas de aquí. Ok, eso de aquí lo vamos a suprimir. Creo que por el momento ya. Uy, estaba moviendo algo que no. No sé si estas. Sí, vamos a borrar también estas de aquí. Si te quedaron a ti diferentes, nada más borra las equivalentes. Déjenme ver aquí. Va a ser importante que no se nos pierda. Voy a hacer un join. Y luego aquí vamos a dibujar algo así. Vamos a hacer un cuadro, realmente o un rectángulo. Lo pudiésemos referenciar mucho mejor, pero vean, vamos a hacer esto. Déjenme checar mi cámara. Ok. Vamos a hacer un rectángulo, algo así. Y vamos a ponerlo más o menos centrado. Por eso no me gusta tener activados mis puntos. Debo de acostumbrarme. Luego aquí vamos a ver una vista set view o defender vista y le decimos back. Back. ¿Cuál es back? Posterior, ¿no? Me estoy olvidando cuál es back, no puede ser. Y vamos a trimear. A ver qué tanto es. Ah, ok. Ya vi. No es así. Ok. Lo que vamos a hacer es seleccionar igualmente un cuadro. Pero aquí lo vamos a dibujar de esta manera. Algo no es tanto. Algo así. Lo vamos a redondear. Bueno, ahorita lo acomodamos, ¿no? Lo vamos a llevar para acá. Llevo un redondeado. Y de hecho no es un cuadro, vean. Vamos a lo suprimo. Voy a hacer aquí un arco para que quede más suavizado. Activo referencias. De aquí a aquí, hacia acá. Y también aquí voy a hacer un fillet. No sé de cuánto. Vamos a ver qué tal se ve de... Ok. Lo estoy haciendo de punto 2. Por cualquier cosa, vean cuánto mide esto, ¿no? Dibujo, cota lineal. Si tienes Rhino 7 se llama cota, si no mal recuerdo. Arriba es de 2 unidades. Ahora sí, esto lo uno. No es necesario, pero yo lo hago para que no se me pierda. Y voy a llevar aquí. Algo así. Y vamos a trimear ahí. Voy a trim aquí. Exactamente. Esto es lo que necesitamos. Lo selecciono para que no se me pierda. Activo. Vean que estaría ahí encima de mi objeto. Aquí hay 2 opciones. Vamos a hacer primero un offset. Déjenme ver si no seleccioné correctamente. Creo que no, ¿verdad? Offset de no. Voy a hacer un pequeño offset de punto 1. Sólido sí. Ok, hacia afuera. Vamos a ver qué tal se ve. Bien, vean. Aquí voy a activar una vista en tinta y vean. Ok, necesitamos exactamente esa parte que está agarrando a mí
Vamos a ver si no, esto era lo que no le hace, fíjense, varias cosas. Primero, no tenía que tocar el vidrio, lo está tocando, es un problema. Otro problema es que por la naturaleza de nuestro objeto, como venía, está chueco, pero no pasa nada porque vamos a dibujar aquí una caja. Estos problemitas son los que me interesa que también vean. Ok, ¿cómo podemos resolver? Tal vez si la solución no es la mejor. Bueno, o sea, nos sirve, pero exactamente. A lo que voy es que pudiese que si esto fuera para producción lo haríamos de otra manera, ¿no? Ok, ahora vamos a trabajar con y voy a venir a aislar objetos. Voy a enfocar todo, a centrar y vamos a venir a la vista. Aquí ya venimos a la vista front, set view, y vamos aquí a frontal. Y aquí vamos a venir a un background bitmap de fondo. Ya he explicado, este comando igual ya lo tengo explicado. En esta carpeta estuve trabajando, estas son unas fotos que voy a utilizar por ahí. Selecciono, voy a abrir, la pongo del tamaño que yo quiera, esta ya no se va a mover. Y vamos a calcar esto, déjenme ver, aquí vamos a hacer una nueva capa que se llame letras blancas. Letras blancas, ok. Ya tengo estas letras, le voy a poner, ¿qué dice? Ya existe una capa, ya la tenía. Letras blancas, ok, está aquí, miren. Nada más les voy a cambiar el color a blanco tal cual. Ok, y vamos a trabajar en ella. Voy a venir aquí a polilínea. Voy a venir de aquí hacia acá, que de momento lo voy a cambiar de color. Yo creo que le voy a poner un azul y más adelante lo cambio de color ya a blanco. Aquí y activo, porque no he activado. Y aquí. Ok, y luego voy a venir aquí a curva. En lo que hago esta calca, en lo que estás calcando, te comento que en mi canal hay bastantes comandos de Rhino. Hay cerca de 230, 240 tal vez. No llevo la cuenta, están enumerados, pero como algunos son ejercicios completos y otros son comandos, pero tengo bastantes ejercicios, tengo de diferentes dificultades, desde básico, intermedio, o sea, para principiantes, intermedio, avanzado. Voy a clicar aquí, ¿sí? Vamos a ver, ok, aquí vamos a hacer de aquí, hacia acá. También aquí necesitamos una línea más. Vamos a hacer esta calca, esta imagen, igual le puedes tomar aquí una captura de pantalla, o puedes descargar el logo de Canon, ¿no? Es bastante sencillo. Círculo, vamos a hacer aquí más o menos, por allí debe de ser, casi, ven. Curva y continúo mi trazado, algo así. También imparto cursos personalizados, son completamente personalizados, son individuales, son enfocados en tus necesidades, sin aquí también, ¿no? O sea, son de una sola persona también. Tengo las dos opciones, tanto si quieres certificarte ante la Secretaría del Trabajo, como si solamente quieres tomar el curso. Realmente yo elaboré o diseñé el curso y está avalado por la Secretaría del Trabajo, da estaba aquí imprimiendo otro vehículo. El curso con el cual optas por tu certificado, pues como tal lo armé yo y te doy el mismo curso, nada más que sin certificado, a un mejor precio. Tanto, vamos a ver, si quieres tomar creo que por ahí, el curso completo como el curso reducido. Es exactamente el mismo curso que imparto, nada más que para poder certificarte lo debemos de hacer por medio de un tercero, que a los interesados ya les estaré por ahí diciendo, ¿no? Aquí falta un arco, ¿no? Voy a venir a este comando, pero repito, ese curso pues lo armé como tal yo. Clique aquí, una línea. Igual si esto lo quieres hacer más detallado, lo puedes hacer más detallado. Yo lo estoy haciendo aquí lo más rápido posible. Por aquí, por acá. Y de nueva cuenta Arc Blend o mezcla de arco. Aquí y aquí. Ok. Y aquí ya nada más copio esta letra, ¿no? Que es la misma.
por allí. Y este lo muevo un poco, ¿no? Es por allí, ok. Bien, ya no queremos la... Voy a guardar una vez, siempre vayan guardando. Ya no queremos la imagen, entonces fíjense, lo importante de esta imagen es que no se mueve, no se corta, no nada, a diferencia del picture frame. Siempre lo he dicho, el picture frame se utiliza para otras cosas. Voy a poner aquí ocultar, pero generalmente lo utilizan para hacer calca. Todas estas diferencias te las voy mostrando en mi curso. Estas entidades las vamos a poner aquí enfrente, aquí, y lo vamos a poner aquí. Vamos a ver por allí qué tamaño tienen. Déjenme ver mi cámara. Un poquito más grandes, transformar, escalar, escalar 2D. Ahorita ya sin referencia. Ok, por allí. También, ok, ahí las vamos a pegar. Pero esta tipografía tiene un bajo relieve. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Es solamente 1 o 2 pasos más. Vamos igual a proyectar. Quiero que se proyecte aquí. Acepto. Se acaba de proyectar también en la parte de atrás. Y por supuesto que se acaba de proyectar en la parte de adentro. La parte de adentro no la quiero. Esto lo voy a ocultar un momento. Lo que parezca que está doble, o sea, en la parte de atrás, lo voy a suprimir. Igual esta vista me sirve un poquito más. Voy a ir suprimiendo. Ok, creo que ahí está. No recuerdo si le hice join a esto. No se va a unir esta letra con esta, pero se van a unir entre sí todos los trazados que hice. Selecciono, hago un parche, acepto, trimeo aquí. Si no te queda el parche, si te queda muy raro, es que tienes algo abierto por ahí. Acepto. Y así están en estas. Vamos a hacer aquí una diferencia, perdón, un offset. Aquí vamos a poner ambos lados, sí. Distancia. Vamos a ver qué tal se ve de punto 1. Ok. Activamos. Vamos a ver si no es muy grande. Sí, es muy grande, ¿no? Entonces vamos a activar, perdón, un offset de nueva cuenta. Distancia de punto 1, 0.05, que sea la mitad. Ok. Vamos a ver aquí. Lo que hay que hacer aquí. ¿Qué hacemos? Mejor vamos a hacer esto, vean. Voy a hacer aquí un offset de nueva cuenta. Lo hago hacia atrás, invertir todos. Ambos lados le digo que no. Distancia 0.02. Ok. Y lo que hay que hacer aquí es seleccionar todo esto. Lo llevamos, o primero lo selecciono. Bueno, no, sin seleccionar, lo activo esto. Aquí, como les comentaba, perdón, que tiene un bajo relieve, vamos a hacer una diferencia booleana entre un enter. Eliminar original sí, eliminar objetos de corte no. Queremos cortar con estos. Ok, ok, acepto. Parece que no le va a hacer nada, pero porque le puse eliminar objetos de corte no. Aquí pasa algo. Cuando sucede esto es que por ahí está sucediendo algo. De hecho, a ver, vamos a ver qué sucede. Ok, ya vi por qué. Lo que sucede es que no hay ninguna intersección, ¿no? Entonces, vean. Igual, esto pasa bastante. Pero vean, voy a sacar un poco. Y ahora sí me debe de hacer mi corte. No había ninguna intersección, entonces no tenía que cortar en esta operación. Es lo importante de ir conociendo tus comandos. Exactamente, vean. Voy a esconder tantito esta capa. Vean, ahí tiene la perforación. Y ahora selecciono de nueva cuenta. Y como es un pequeño relieve hacia la parte de abajo, voy a llevar esto un poquito hacia adentro. Solamente es un poco. Se tiene que ver nada más un poco. Es un poco más, ¿no? Se tiene que ver solamente un poco hacia la parte de adentro. Vamos a ver. Por allí, creo que por ahí ya se ve, ¿no? Sí, miren. Así. Vamos a activar. Ah, no, ya activamos, ¿no? Ya se está viendo bien nuestra cámara. Vean, todavía le falta bastante, pero ya se va viendo bien nuestra cámara. Vamos a ver una vista en tinta. Y vamos aquí a guardar. Nos está quedando bastante bien. También no te lo he comentado, pero si quieres etiquetarme para que le eche un ojo a tu cámara, la única manera en que puedo hacerlo es mediante Facebook. Tengo ahí mi link de la página. O también, no sé si compartirles mi perfil. En realidad me sentiría más cómodo en la página porque en mi perfil realmente no publico nada. Hace bastante tiempo que no entro, como 2 meses, 3 meses. Y antes de ello, tenía como año y medio, 2 años que no entraba a mi perfil. No me gusta tanto Facebook. Pero por ahí está mi @, es Rhino Designer. Me puedes etiquetar si quieres
por ahí que le eche un ojo a tu cámara, que te dé mi opinión o cualquier cosilla por ahí. Y cualquier duda, ojo, para dudas aquí en la parte de los comentarios. También si quieres cotizar por ahí algo, en la descripción o en mi canal está mi contacto. Bien, ya tenemos esto, déjenme ver qué más, en qué podemos... Ah, bueno, estas letritas, vamos a ver, miren. Vamos a seleccionar esto. Voy a venir a Isolate. Selecciono las curvas. Seleccionar curvas. Aquí. Ok. Estas curvas en la vista frontal las voy a proyectar en el plano C. Project to Plane. Si estás en español, proyectar en plano C. Ok, eliminar original. Sí, creo que acá ya no las vamos a utilizar. Quedan de este lado, vean. Las voy a mover un poco más hacia atrás para distinguirlas. Activo lo que he escondido. Y esto que está... ¿en dónde está? Ah, bueno, la muevo, ¿no? Vamos a ver una vista en back. Definir vista, set view. Vamos a... ¿cómo se llama? Otra vez posterior. Selecciono. Esto lo voy a rotar, transformar, rotar, para que vea la otra vista, ¿no? Y aquí en la vista posterior, si se ve de esta manera, estas letras son más pequeñitas. Transformar, escalar 2D. De color son blancas. Estas también las vamos a hacer en la de letras blancas. Ok, y está aquí por la mitad de la pantalla. Entonces vamos a venir y lo vamos a poner por aquí. Un poquito más hacia acá, por ahí. Un poquito más para acá, tal vez por allí, tal vez por allí. Vamos a ver. Voy a sacar una línea que venga desde punto medio, desde por aquí hacia acá. Ok, y entonces ahora sí. Bueno, voy a seleccionar mi tipografía. ¿Cómo lo puedo seleccionar? Activo una vista en aquí. Un poquito complicado, ¿no? Ya empezamos a tener aquí diferentes cosas. Ok, selecciono. No va a quedar de otra más que seleccionar dando clic por clic. Fíjense que les comentaba, ¿no? Que activo una vista en sombreado. Les comentaba que esté un poco más aquí abajo y un poco más hacia la derecha. Es importante que que no solamente calques cosas, calca logotipos, calca algunas formas complicadas, pero si consideras mi opinión, calcar es la peor forma de aprender aquí en Rhino. Si estás convencido, o sea, si te acomoda calcar y selecciono y estás aprendiendo, está bien, pero ya debes de llegar a un punto donde ya no calques más que logotipos y cosas que no puedas dibujar tal cual. Selecciono, ya están pegadas porque ya las acabo de proyectar. Si no mal recuerdo, ¿las proyecté o no las proyecté? Si las proyecté, vean, voy a venir a Isolate. Antes, me costó trabajo aprenderme este comando en la nueva versión, porque antes se llamaba Inverse Selection and Hide y ya estaba acostumbrado como tal a llamarle de esa manera. Voy a hacer mi parche, acepto, voy a trimear aquí. También quiero comentar que, o sea, a pesar de que a nosotros nos está llevando bastante tiempo hacer esto, realmente borré las que no. ¿O sí? A ver. Estoy confundido. Sí, borré las que no. Ok, borraba estas. A pesar de que y se me olvidó que les estaba comentando. Aquí voy a hacer el parche. Voy a venir a trimear. Aquí. Activo una vista en sombreado. A ver si me acuerdo que les estaba comentando. Aquí. Y aquí. Nada más que estas las paso a la capa de letras blancas. Cambiar capa de objeto. Ok. Ahora sí, vamos a seleccionar. Activamos lo que hemos escondido. Aquí, con clic derecho. Vamos a ver si ya están en la parte de atrás. Ya están en la parte de atrás. Nada más vamos a sacar un poco por el mismo motivo que les he estado comentando. Si están al revés las letras, vamos a guión bajo flip. Y ya estarían de este color. Le voy a cambiar a color blanco. Ahorita si necesito poner ahí y me estorba, pues le cambio de color. Ok, vamos a enfocar. Archivo, guardar. Vayan guardando. También no sé qué sea,
pero tiene dos perforaciones con forma de elipse en la parte frontal. No sé para qué sean, son muy pequeñas. No sé si por ahí está atornillada, no alcanzo a ver realmente. Voy a venir aquí a definir vista, voy a frontal. Llevo una hora, casi ya va para 2 horas, me faltan como, que serán 3 minutos para 2 horas de grabación. Tiene unas perforaciones en forma de elipse. Estas como las vamos a perforar, no importa, son muy pequeñitas. Son muy pequeñitas, una está aquí, por aquí. Está así, pero es más pequeña. Me parece que es más pequeña. A ver, estructura alámbrica. A ver. Ligeramente más pequeña. Transformar, escalar 2D. Por ahí. Y tiene otra del otro lado. Esta en el archivo que les había mostrado no los modelé. No lo había visto. Ok. Nada más lo selecciono. ¿Dónde están? Las llevo hacia acá. Vamos a moverlas. Ok. Y hay varias cosas que me estorban. ¿Ya vieron? Las moví o las copié sin querer. Las copié. Vamos a mover, no copiar. Y hay varias cosas aquí que me estorban. Vamos a hacer aquí un extruir curva plana cerrada. Solamente que atraviese un poco. No sé ni qué profundidad tenga. Es muy pequeño. Pero aquí con que tenga cierta profundidad. Nada más para darle ese detalle. Tal vez, porque ojo, no es donde suena la cámara. Donde suena, porque sí, vamos a ver. Sí se lo modelé. Voy a enfocar aquí. Es aquí arriba, vean. Esto. Ok, vamos entonces aquí a hacer una diferencia booleana. Quiero cortar a un enter. Quiero cortarle esto. Eliminar objetos de corte, sí, acepto. Ok, dice que no se ha realizado ninguna operación, pero es justamente porque vi mal. Aquí pareciera que ya están intersectando, pero no, ahora sí. Diferencia, sí intersecta. Vamos a ver si hace la intersección. Diferencia entre un enter con esos elementos, acepto. Exacto, ya nada más me quedan ahí mis vectores. Esos vectorcitos los puedo suprimir. En mi caso, a ti te recomiendo que no los suprimas. Yo me quedo con todos los elementos. Por ahí debo tener algo. Creo que en el anterior es que tengo 2 archivos de esta cámara, pero yo te recomiendo que ya no los borres. También de este lado tiene otra perforación y ahí no sé para qué sea realmente, porque el flash es de aquí, se le levanta y este es el flash, pero aquí tiene algo así, vean. Voy a hacer aquí un cilindro. Ese cilindro lo voy a hacer es por aquí. ¿De qué tamaño? Para que todos tengamos el mismo. ¿.6 o .7? No, .5. Sí, .5 de diámetro. Lo llevo hacia acá, pero no sé si es muy grande. Y también es más hacia acá seguramente. Un poco nada más. Ahí. Ok, vamos a hacer una diferencia booleana. Con vamos a ver si hice mi diferencia. Tal vez voy un poquito rápido. Diferencia de con eliminar original, sí. Y aparte aquí tiene una pequeña esfera o media esfera, se ve ahí. Selecciono mi esfera. Voy a venir aquí a centro, activo mis referencias. Lo voy a modelar aquí y ahorita la meto porque está hasta la parte de adentro. Si no, ok, cliqueo por ahí. Lo voy a llevar aquí a la parte de adentro. Parece como una esfera, no alcanzo a distinguir también ahí qué es, pero pareciera una esfera. Transformar, escalar un D o una sección de una esfera. Voy a hacer esto más, ¿no? Si alguien sabe para qué es esta pieza y si es una esfera o si no es una esfera, estaría bien. También tengo otra cámara, está mucho más complicada. Tengo una cámara Rebel, igual como esta es como de 2019, algo así. Esta es una PowerShot. Tal vez en un futuro modele esa cámara, está mucho más complicada, tiene muchas más piezas, pero igual lo pudiese llegar a modelar. Esta la voy a poner en otra. No sé si sea una luz o sea como parte del flash, pero yo le voy a poner así. O si indique algo de la cámara. Hace mucho tiempo que no utilizo esta cámara. No sé, que indique cuánta pila tiene o no tengo ni idea. O si ya tomó la foto, creo que esta es el que... creo que parpadea en rojo, ¿no? No
o ese es de atrás, no me acuerdo realmente. Esa luz la voy a poner de color amarillo. Acepto. Cambiar capa de objeto. Y también activamos el de cristal, porque ahí tienen como un cristalito. Voy a venir aquí aquí. Este cristalito está un poquito como hacia adentro, pero ahorita lo colocamos. Lo cliqueo, lo llevo. Es como una especie de tapita. Por eso les comentaba, porque por ahí. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a llevar un poquito más hacia la parte de adentro. Por allí. Vamos a ver. Ok, lo voy a hacer un poquito más pequeño porque como no lo referencié, está cruzando ahí algunos lados. Bien, algo así, ¿no? Igual ahí lo puedo un pedazo más grande. Por ahí, ya después lo checamos, ¿no? Ok, incluso hacia adentro más, junto con este. Vamos a ver. Ah, es que estoy moviendo el que no, es este. Ok, mejor. Voy a guardar una vez. Archivo guardar. ¿Qué hay de este lado? Ya se va viendo mejor, vean. Ahí va. Ahí va mi camarita. ¿Qué podemos modelar ahora? De este lado solamente tiene un tornillito. Del lado de acá. Este sí es visible. En derecha vamos a activar una vista en sombreado. No vamos a modelar como tal el tornillo, sino solamente la cabecita del mismo, o parte de solamente una parte del tornillo, perdón. Este lo vamos a poner en el de aluminio. Voy a venir aquí a una ¿cómo se llama? Un cilindro, perdón. Este es como de punto 3 o punto 4. Vamos a ponerle de punto 3, ¿qué tal se ve? Sí. Y lo que vamos a hacer es perforar. También vamos a perforar ahí. Lo llevo por ahí. Por allí. Con que haga una intersección. Está bien. Voy a venir a una diferencia booleana. Este tampoco se lo modelé en el primero que hice. Ok. Y aquí vamos a poner la cabecita del tornillo nada más. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un cilindro. A partir de aquí. Así. Le doy una cierta altura. Si llega a tener otro, pues ya nada más lo copiamos, ¿no? Está en la parte de adentro, sombreado. Y aquí le vamos a hacer un pequeño filler. Aquí el problema es que no sé qué tan pequeñito sea ese filler, pero sí tiene un cierto redondeadito. Ok, no, vean, vamos a hacer esto. Este es un buen tip. Me dice que hay un mínimo. Ok, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque vamos a escalarlo. Así. Este es un buen ejemplo. Vean, no sé cuánto mide el radio, pero activo mi comando, le digo que 0.1, lo selecciono y acepto una vez. Y ya luego aquí podemos venir a hacerlo más pequeñito, ¿no? Por ahí, acepto, ya se redondeó y ahora sí le podemos hacer las marquitas, ¿no? Las donde va el tornillo, o sea, nada más aquí selecciono. Así. Sí, nada más que o sea, que no lo atraviese, sino que lo toque, que lo traspase un poquito. Que generemos una intersección. Por ahí. Y también vamos a ver, este lo voy a poner aquí en medio. Y vean, no es un tip, pero generalmente no lo llegan a hacer. Voy a hacer un mirror desde el centro. ¿Qué ángulo se imaginan que lo voy a hacer? Eso es lo padre de hacer esto con datos. También luego les comento, he visto muchas cosas que dicen, Rhino paramétrico. Y hacen modelado en Grasshopper donde nada más le dicen ponle 1000 piezas a esto, o gíralo, repite esto tantas veces, o hasta que se llene esta parte. Eso no es modelado paramétrico, es modelado algorítmico. Pero vean, lo importante del modelado paramétrico es esto. Por ejemplo aquí, yo sé que es un ángulo de 45, ¿no? Vean, ¿sí? Para que no hagamos ahí una copia y lo rotemos, o mirror y lo rotemos, súper fácil ahí, ¿no? Hacemos déjenme ver si marqué mi diferencia. Sí, diferencia, un enter, con esos dos un enter. Ok, y ya nada más vamos a escalarlo y lo vamos a meter donde debe de ir. Transformar, escalar 2D, porque lo escalamos 2D nada más.
Creo que ya me acordé de lo que les estaba comentando. Creo que lo que no les acabé de comentar es que es mucho más complicado hacer esto para producción. Mucho más complicado. Incluso puede que un equipo de trabajo, por ahí, ¿no? Ok, por ahí está bien. Voy a guardar. Un equipo de trabajo se tarda en hacer esto como, no sé, semana y media, 2 semanas. Nosotros lo estamos haciendo. Ahorita llevo como 3 horas y 10. Pero obviamente que no estoy tomando en cuenta todo lo de adentro. Además que para hacer hay todo un desarrollo. Por ejemplo, en diseño, déjenme ver qué más voy a poner por ahí. Ok, ya sé. Déjenme ver cuánto mide. Creo que era 1 punto que... ¿O 2 unidades. Ok, vamos a hacer un cilindro de 2 unidades y de profundidad, lo que sea. En diseño tenemos en esta capa predeterminado ciertas materias que compartimos en diferentes escuelas. 2 de diámetro y de ancho, vamos a ponerle cualquier cosa. Por ejemplo, algo así. En una de ellas es diseño de electrodomésticos. Por ejemplo, cuando a mí me tocó la materia de diseño de electrodomésticos, vamos a poner por aquí. Se sale un poco hacia acá. Eso es porque para que nuestro dedo pueda utilizar esto. Y también van a ver algunos botones que vamos a hacer que le pase como esto. ¿Qué le está sucediendo a esto? Que hay alguna parte que se asoma más que otras por la cámara. Ajá. Y ahí en diseño de electrodomésticos, en algún momento a mí me tocó desarrollar una calculadora. Y para entender cómo funciona, más o menos qué piezas tiene, pues te ponen a desarmar una calculadora. Y pues son bastantes las piezas, los elementos que tienen la parte interna. No estamos considerando nada de ello. Por ahí, déjenme ver. Es que es más delgadito. Yo creo que lo voy a mover un poquito más hacia acá, porque está un poquito separado de esta parte. Y lo llevo un poco más hacia abajo. Ok, por ahí se ve mejor. Voy aquí a guardar. Entonces la parte interna, todas las calles, postes y avenidas, que al menos así me los enseñaron, los postes donde se atornilla. Las calles y avenidas son algunas protuberancias que tienen las carcasas en la parte de adentro para que la tarjeta lógica, para que las pilas, para que los cables no se muevan y funcione esto correctamente. O sea, todo eso no lo estamos calculando. De hecho, esta pieza es sólida, ¿sí? Pero, o sea, aquí te puedes dar una idea más o menos. Si dices, oye, pero es que va pieza por pieza y no sé qué, pues más o menos se tiene que construir como esta de acá. Creo que aquí nos faltó algo. Más al ratito lo cortamos y ahí le completamos que esté redondeadito. Que ya tenemos vamos a trabajar sobre vean. Voy a venir a Inverse Selection and Height y déjenme ver si lo puedo recuperar de aquí. Es que hay varias cosas que creo que sí las borré. No sé por qué las borré. Ok, voy a copiar aquí nada más creo que nada más, ¿no? Lo hacemos. Vamos a hacerlo, vean. ¿Qué hay que hacer aquí? Esta es la vista superior, está bien. Vamos a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco. Algo así, vean. De aquí y que sea hasta acá. Luego los llevo aquí, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a ver cuánto mide esto. Es análisis longitud. Mide 4.5, lo voy a dejar. Entonces le digo que quiero algo de 4.5. Algo así. Esto es lo que mide esto extendido. Y vamos a trabajar con lo siguiente. Dice, déjame girar mi cámara. O sea, girar el botón. Ahí. Ok, más bien transformar. Rotar. Lo queremos algo así. Ok. Aquí vamos a venir a tipografía. Regresamos al Arial, ya está en Arial. Vamos a poner aquí en mayúsculas, es M. Hacia abajo, AB, AV, A y V minúscula. Hacia abajo, TV, T y V minúscula. Hacia abajo, es una P.
Todos estos son modos para tomar la fotografía. Espacio, auto, déjenme ver si es con minúscula esto. Es con mayúscula también auto. Pero bueno, ahorita lo arreglamos esto. Luego vamos a dejar aquí dos espacios. O sea, en el segundo espacio ponemos SCN. Luego dejamos... bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, fíjense, voy a aceptar. No, pero antes de aceptar queremos que esté de esta manera. Acepto. Y lo voy a poner, déjenme ver, aquí, ¿no? Lo voy a ubicar esto hasta acá arriba. Y aquí vamos a dibujar otras cosas. Por ejemplo, aquí va, igual ahorita vemos qué onda con la proporción, si está muy grande, si está muy chica. Aquí va una camarita, apenas si la alcanzo a ver, de la siguiente forma. Y va en la parte de color rojo. Letras rojas, aquí. Vamos a hacer un pequeño rectángulo. Así, a este le voy a hacer un pequeño desfase aquí a través de punto. Lo voy a poner en la parte de aquí. Y luego, déjenme ver, es que no alcanzo a ver. Creo que es con un arquito. Si no, pues lo vamos a hacer con un arco. Vamos a venir de aquí de cerca a cerca. Para allí, pongo el arco. También voy a hacer, vamos a ver. Ok, este lo vamos a suprimir porque creo que va a ser más fácil hacer. Selecciono, trimeo aquí, le hago join a esto y a esto ya le hago un offset, más fácil, ¿no? Ahí. Y adentro tiene un corazoncito. Bueno, pues vamos a poner ahí un corazoncito. Es como fácil o no sé cómo se llegue a... Creo que sí, esto es en fácil. Aquí, hacia acá. Nada más aquí vamos a poner una línea guía. Ahorita la borramos. Es que no la hice donde debe de ser. Es que lo hice en cerca. Debe de ser en fin. De aquí. Déjenme ver si activé mi comando. Voy a mirror. Aquí. Y aquí. Ok. Voy a hacer una línea guía nada más. Se ve bonito el corazón. Y esta la voy a poner aquí. Y lo voy a poner acá. Fácil, ¿no? Hacer nuestro corazoncito. Lo uno. Lo pongo más o menos centrado. Igual puedo poner una referencia, pero así está bien. Transformar, escalar 2D. Que vaya aquí. Ok, más pequeñito. Igual creo que lo vamos a escalar ahorita, pero vamos a ver. Luego está y tenemos aquí los círculos. Vamos a poner aquí un círculo. Estos sí ya están en la de letras blancas. Voy aquí a un círculo. Ahí. Y necesitamos uno más. Ahorita aquí. Pero es una copia. Es del mismo tamaño. Entonces vamos a copiar por aquí. A ver. Así. Ok. Vean. Vamos a dibujar esto parte por parte porque le voy a hacer un pequeño offset. Aquí. Y uno más acá. Y aquí vamos a empezar a hacer esto. Vean. Voy a seleccionar le voy a hacer una planar. Debo de trimear esta parte de aquí. Ok. Y déjenme ver qué más. Sombreado. Ok, ya está esta. Ok, ya vi. Me pasé aquí por algo. Vamos a ver una vista en estructura alámbrica. Debo de seleccionar estos dos elementos. Y ahora sí voy a trimear la parte de aquí. Esta es la parte que necesitamos que esté trimeada. Ok, así. Y ya nada más en o sea, vamos a ocultar esta. Y vamos a hacer selección de estos elementos. De todos, de hecho. Vamos a trimear aquí, 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 aquí y aquí. Ok, ahora con esto genero una planar. Ok, y ya tenemos esto de aquí. De hecho pudiese haber cortado ahí hasta arriba, pero creo que se va a ver igual, ¿no? Le hago un flip. Ahí me faltó dos cortes, la parte de aquí que está haciendo intersección.
pero no pasa nada porque se va a ver igual. Si lo quieres cortar, córtalo. Escribí mal. Flip. Así. ¿Sí? Nos está estorbando ahí, ¿no? Voy a seleccionar. Lo voy a llevar más hacia arriba. Por allí. Voy a seleccionar esto. Además de esto de aquí. Y voy a isolate. Ok, vean cuánto trabajo tiene todo esto. Ahora sí, lo voy a poner al tamaño que debe de ser. Selecciono, es más o menos del tamaño del resto. Escalar 2D. Está por aquí. Luego tenemos un cuadrito normal. De hecho tiene una carita, pero vamos a dibujar nada más. Bueno, está en qué. Bueno, todos están en la de letras blancas. Cambiar capa de objeto. De una vez voy a hacer un parche de todo. Bueno, de esto no, ¿verdad? Porque esto ya está. Pero voy a hacer un parche de esto. No un parche, sino una planar surface. Igual si quieres saber la diferencia, ya están ahí en mi canal la diferencia. En la capa de letras rojas, ahí sí voy a hacer más bien ahí ya está activado, no está activado. Ya está activado, entonces aquí hago una planar. Así. Le hago flip porque está al revés. Ok. ¿Qué logo sigue? Que eran dos. Era un rectangulito. En la de capas letras blancas, perdón. Aquí. Y vamos a hacer aquí un offset hacia la parte interna. Ok, lo voy a poner aquí. Y ahorita les comento algo que me sucedió con el primero. Y el último es una camarita. Vamos a hacer esto, vean. Esta está bonita. Me moví sin querer, ¿no? Ok. Tenemos que hacer aquí un rectángulo. Así. Y luego nada más es una especie de trapecio. El más grande hacia afuera. Vean. Línea desde punto medio. Hago una aquí. La puedo hacer incluso desde el punto medio, pero aquí. Hago una más que esté referenciada aquí, que es ligeramente más grande, y la muevo hacia acá. Ya nada más voy a unir de fin a fin. Voy a unir de fin a fin y de fin a fin. Ok, esto le hago una planar. Ok, este quedó al revés. Voy a hacer guión bajo flip. Ok, ya nada más. Vamos a distribuirlo bien porque no está bien distribuido. Ok, y yo creo que lo voy a hacer un poco más grande. Y aquí hay algo que les iba a comentar. Por allí, o como estaban, vean, ahorita que los ponga van a quedar sesgados. Eso me pasó con la cámara, con la otra. Quedaron mis elementos sesgados. Estos de aquí los voy a mover un poco más. Y lo voy a escalar un poquito. Quedan como sesgados, deformados. Pero encontré por ahí una solución muy rápida. Vean, selecciono. Si seguimos lo que hemos estado haciendo. Ok, aquí el arquito me falta. No es que este arco y las letras. Vamos a ponerlas hacia arriba. Nada más para... Vamos a ponerlas por aquí, ¿no? Ok, por ahí está bien. Encontré una solución muy muy rápida. Vean, voy a seleccionar todo esto, menos la línea. Voy hacia lo que es el flow along curve. Le digo que quiero fluir a partir de aquí. Y quiero que empiece aquí. Bueno, aquí para empezar necesito ponerlas del otro lado. Ok, y aquí hacia acá. Vean, esto era lo que les comentaba. ¿Sí? Esto era lo que les estaba comentando. ¿Cómo lo solucionamos? Lo que hice para que no se me hiciera de esta manera es deformar, control Z, el original. Lo que hice fue transformar, escalar un D, clic y lo hago de esta manera. Ok, ya chequé de dónde, vean. Vamos a acercar esto un poquito más hacia acá. Vamos a ver si no se nos deforman todavía mucho. Vamos a venir aquí a mi flow, de aquí, y empezamos aquí. Para que no queden al revés. Exactamente, vean que ya se nos deforma menos de como se nos estaba deformando. Entonces, si quieres que se nos deforme un poquito menos, vamos a escalar un poquito más esto. Así. Y aquí sí vamos a hacer mi flow. De aquí y aquí. Realmente exactamente, se ve mejor. Se nos deforma. Igual si quieres modificar más, puedes modificar más.
porque no lo estamos haciendo con parámetros como tal. Ok, por ahí lo voy a dejar, o sea, más o menos. Estos elementos hay que recordar que los tenemos que tener en la parte de arriba, si están arriba. Ok, parece que están ahí flotando, así deben de estar. Activa lo que es escondido y vamos a ver qué tal se ve esto. Archivo, guardar, vamos a ver una vista en tinta. También ahí, exactamente, vean. Tiene que salir un tanto, tiene que salir un poquito. Déjame ver de qué forma es el estriado. El estriado de aquí, tiene un estriado. Vamos aquí a ocultar, bueno, a aislar. Pero el sólido que está aquí, vamos a activar una vista en sombreado. ¿Lo bloqueé? ¿Algo dice así? Sí, lo había bloqueado sin querer. Vamos a aislarlo. Y aquí tiene un estriado, es muy pequeño. Lo vamos a hacer algo así. Es muy pequeño. En la misma capa de predeterminado, porque es del mismo color. Así. Por ahí. Lo voy a llevar. Y nada más que haga ahí una intersección. Creo que es un poquito más grande. Transformar, escalar donde me es imposible, ¿no? Medir piezas tan pequeñitas. Que realmente es un pequeño estriado que tiene ahí nada más. Y aquí lo vamos a copiar hacia acá. Selecciono. Vamos a hacer aquí un array polar. Desde el centro. Vamos a ponerle unos... Son como 60 creo. No recuerdo cuántos eran. En 360 grados. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Vamos a ver. Son más. Vamos a poner 75. 75. Acepto. Por ahí más o menos acepto. Y ya tengo esto de aquí. Vean, esto es lo que necesitaba. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una unión booleana para que no se nos... Unión. Ok, vamos a activar. De momento a las letras blancas les voy a cambiar el color para que se vea esto. Lo voy a poner igual el mismo azul que tenía antes. Nada más para que veamos aquí cómo vamos hasta el momento. Vamos de esta forma. Voy a hacer una pequeña pausa. Ustedes simplemente van a ver un corte, pero voy a guardar porque ya tengo mi archivo más o menos de 1 hora y acabo de terminar una pieza. Ahorita nos vemos. Bien, ahora vamos a hacer un botón de aquí de la parte de arriba. Vamos a hacer una línea de 1 unidad. Luego yo creo aquí mismo yo me salí, pero no pasa nada. Vamos a poner una línea de 0.5 en un ángulo X por aquí y vamos a cerrar aquí. Vamos a añadir un fillet de 0.03 aquí, exacto, uno más aquí, y vamos a hacer uno más pero de 0.08. déjenme ver qué tal se ve, si no está muy grande. Está un poquito grande, vamos a hacerlo de 0.06. Lo ponemos aquí, ok, y creo que nos quedó un poquito, bueno, ahorita lo vemos. Vamos a hacer un join. Ya se ha creado mi join. Vamos a hacer aquí una planar. Creo que está un poquito ancho, ahorita lo vemos. Aquí está mi planar. Voy a invertir solamente para... Ok, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una copia, pero vamos a llevarlo a la parte de aquí arriba. Vamos a hacer una copia de Lo vamos a hacer como a 0.2, está bien, y ahorita ahí lo acomodamos. El de arriba lo vamos a curvar un poco, está un poco curvado. No es mucho, pero lo vamos a hacer algo así. Voy a curvar. Designo más o menos la parte media. Hacia acá. Y vamos a, déjenme quitar aquí mi grabador. A un simétrico le decimos que sí. Solamente vamos a curvar de esta manera. Y también... de este lado vamos a curvar un poco. Vamos a ver si lo he hecho correctamente. A ver. Aquí, simétrico así. Y aquí, así. Ok. Voy a esconder esto por un momento. Lo vamos a poner en el de... ¿Tenemos ya una capa de aluminio? Sí, en lo vamos a poner. Pero ahorita lo colocamos. Lo que necesitamos ahorita es generar un duplicate border
de este, y voy a hacer una línea que vaya por ahí de cuadrante a cuadrante o de fin a fin del punto que ahí encuentre. Ok, ya lo tengo. Voy a hacer un barrido por 2 carriles, carril, esta curva, y eso es lo que va a recorrer ahí. Ok, voy a seleccionar esto, le voy a poner un join, sombreado, y vamos a ver, voy a poner un guión bajo cap. Este botón lo vamos a llevar a la capa que se llama aluminio, cambiar capa de objeto. Ok, vamos a hacer un pequeño fillet de 0.02. Vamos a ir seleccionando la parte de arriba nada más, ¿sí? Y nos va a quedar este pequeño redondeado, que es lo que buscamos, suavizar un poquito nuestro botón. Activamos lo que tenemos oculto y vamos a llevar este botón. Este está al lado del último botón que habíamos hecho, que está por aquí. Y ahorita checamos la proporción. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a checar por ahí la proporción si es correcta. Es un poquito más grande. Está un poquito más alejado. Es un poquito más largo. Transformar, escalar, escalar un D. Sin referencias para que no se nos mueva del lugar. Es algo así. Vamos a ver qué tal se ve de este lado. Bien, nada más lo vamos a bajar un poquito más. Ok, de hecho un poquitín más. También tiene un botón más. Para esto, igual este es más grande, es como de 1.2. Vamos a hacer una circunferencia. Aquí, déjenme ver, este lo vamos a hacer. ¿Tenemos uno de plástico blanco o no? O plástico gris, aluminio, cristal. Es que solamente es esta parte. Ok, vamos a hacer una nueva capa. Aquí vamos a poner plástico blanco. De hecho solamente esta pieza es la que está de esa manera. Vamos a poner ahí un color cual sea. No tenemos rosa, pues rosa. Activamos y vamos a poner aquí, es como de 1.2 más o menos. Hacemos un desfase de esta pieza a través de punto. Vamos a ponerla por aquí así. También esta la vamos a alejar, la vamos a subir solamente punto 1. Vamos a moverla hacia la parte de arriba, punto 1, así. Y vamos a crear ahí un fillet, no un fillet sino más bien un arco que vaya de cuadrante a cuadrante, de aquí a aquí, y es ligero, es muy ligerito. Ahí vamos a empezar a hacer nuestro botoncito, barrido de 2, primero, segundo, curva. Ok, adentro tiene lo que es ya nuestro botoncito, que ese es más sencillo, ¿no? Ese es nada más un círculo con un ya tenemos aquí nuestro círculo, ahí está, con una pequeña curvatura que vamos a hacer así, ¿no? Vamos a ver, desactivo mis referencias por el momento, ahorita los voy a tener que volver a activar. Es como siguiendo la curvita, así. Y hacemos lo mismo hacia el otro lado, de aquí a aquí, y a ver, arco desde inicio, final y punto en arco, desde aquí hacia acá, ok. Ahora, haciendo selección de estos dos arcos y de la circunferencia que tenemos ahí, en la capa de aluminio vamos a crear ahí un parche. Aceptamos, vean, se crea de esta forma. Y vamos a hacer por aquí una línea, y en la capa igual de plástico, que venga desde cuadrante a punto 1 hacia la parte de abajo, así nada más. Vamos a hacer un barrido de 1 y aquí con este. Ok, vamos a hacer join de esas entidades. La otra la dejo, ahorita le doy grosor, ahorita le doy espesor. Vamos a ubicarlo. Este va de este lado, ¿no? Va por aquí, por aquí ya en la parte frontal, porque vamos a ver, por ahí, aquí tiene lo que es algunas inscripciones que ahorita se las vamos a poner. Vamos a ver una vista en tinta.
Ah, bueno, no lo he subido, ¿no? Hay que llevarlo hacia la parte de arriba. Algo así. Exacto. Nada más hay que ubicarlo un poquito mejor. No sé cuál de los dos. De hecho, sí está más o menos. Creo que es un poco más grande, pero el de aquí. Vamos a escalarlo en 2D. Es un poco más grande. Desactivando mis referencias para que no me pase esto. Y es por aquí, exactamente. Es por allí. Ok, también tiene una piececita. Esta parte que nosotros tenemos en rosa. Vamos a activar su capa, si ya está activada, así está bien. Pero no, es tan pequeña que no alcanzo a ver cómo es. Entonces vamos a hacer esto, vean. Voy a esconder todo lo que hay aquí. Me quedo esto inclusive igual. Vamos a trabajar con este un poco. Hay una piececita que no alcanzo a ver cómo es, pero inicia desde por aquí hacia... Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver. Sale de esta manera, así. Déjenme ver dónde está ubicado. Si no, lo voy a hacer de cuadrante a cuadrante. No busquen cuadrante, cuadrante. Sale así. Ok. Activo ya aquí una vista en sombreado para ubicarme mejor. ¿Dónde está mi...? Ah, no lo tengo seleccionado. Sí está bien. Este lo voy a rotar un poco. Transformar, rotar con respecto del centro. Desde aquí, un poco hacia acá. Y le voy a hacer un mirror. Igualmente con respecto del centro. Así. Vamos a ver. Ok. Este lo escondo. Este también lo escondo. Y lo que voy a hacer es seleccionar esos dos elementos. Voy a decir que quiero partir con este y con este acepto. Y aquí me genero un barrido. Un barrido, ¿qué más necesitamos allí? Vamos a ver si funciona de esta forma. Voy a hacer una línea también de aquí a aquí, de fin a fin. Esto va a estar por la parte interna. Una línea de fin a fin, ¿lo hice correcto? Sí. Ok. Vamos a hacer un barrido por dos carriles en cada parte. Ese fue de 1. Elegimos el de 2. Primer carril, segundo carril, curva y curva para hacer la parte de atrás. Elegimos... Ahí me equivoqué, ¿no? A ver, primer carril sería este es el segundo. Esta es la curva y esta es la otra curva. Exacto, ahora sí. También vamos a hacer barrido por 2 con este. Con este. Y serían con los arcos, ¿no? Así. Y aquí podemos generar... creo que, fíjense, creo que va a funcionar bien si le hacemos un join. Y luego déjenme ver si nos reconoce un cap, si se lo puede aplicar. Sí, miren. Ahora activo lo que he escondido. Y es muy pequeña esta muesca, no la alcanzo a distinguir. Es para que vayamos manipulando este botón. Este se oprime y este se gira. Se ve bastante bien, ¿no? Se ve decente. De esta manera ahí. Aunque hay una pequeña separación entre esos dos, pero creo que es un tanto grande esta separación que hay. Voy a hacerlo un poquito más cercano, por ahí tal vez. Ya vi por qué la separación se ve un tanto grande, y es porque estas piezas, transformar, escalar 2D, miden 1.5, creo que lo hicimos de 1.2. Por aquí, 1.5, ok. Lo voy a poner de este lado también. Y ya lo puedo llevar un poquito más hacia atrás, ¿no? Hay una pequeña separación, les comentaba. Ok. En la capa de letras blancas vamos a poner aquí algo. Cliqueamos. Vamos a poner tipografía. Vamos a poner on, diagonal off. En mayúsculas, on, diagonal off. Acepto. Bueno, en curvas. El tamaño ahorita lo vamos a cambiar. Está aquí a la derecha, pero está al revés, ¿no? Transformar, rotar. Está por aquí. Esta pieza lo vamos a... Déjenme ver. Vamos a ubicarlo un poquito más de este lado. Ok, y estos los vamos a escalar un poco.
Déjenme ver si por aquí no estorban, porque van aquí, nada más son un poquito más pequeños, escalar 2D. Exacto, van por aquí. Déjenme ver más o menos dónde se encuentran. Están por aquí. Exacto, por ahí. Estas curvas, estas las voy a borrar porque creo que ya no las voy a utilizar. Recuerda que en tu caso no las borres, por si te puede servir para algo más. Yo este ejercicio ya lo tengo. Aquí arribita de on y off tiene una pequeña, ¿en qué capa está? En la de... Ok, tenemos letras azules. Sí teníamos una, ¿no? Vamos a ver, letras grises, letras rojas, letras blancas, luz. Ya habíamos puesto algo con letra azul, ¿no? No, creo que no. Vamos a hacer una nueva capa que se llame letras azules. Letras azul. Ok. Vamos a poner por ahí un color. Ok, está bien este. Lo palomeamos. Y tiene una pequeña lupita. Vamos a hacer aquí un pequeño círculo. A este círculo le vamos a hacer un... no, todavía no. Le íbamos a hacer un desfase, pero ya que esté bien colocado. Vamos a hacer aquí un pequeño rectángulo. Lo colocamos por aquí. Lo llevamos hacia este lado. Vamos a rotarlo. Vamos a rotar. Por allí puede ser. A este, ahora sí, le vamos a hacer un offset a través de punto. Vamos a llevarlo por ahí. Y con estos dos hago trim. Voy a recortar aquí. Necesitamos tener esto. Estos los vamos a utilizar. Los vamos a escalar también. Escalar 2D. Van aquí arriba del on y del off, pero está más pequeñito que el on y que el off. Algo así. Por ahí lo vamos a colocar. Están en la parte de abajo, está bien. Luego aquí tenemos unas flechitas dentro de un cuadro. Vamos a hacer esto entonces. Estas están en la capa de letras blancas. Vamos a activar la de letras blancas. Hacemos aquí una pequeña flechita. ¿Cómo la hacemos? Fácil, ¿no? Vamos a dibujar un polígono. Este polígono lo dibujamos así. Y luego aquí ya nada más con la herramienta de near o de cerca, con la referencia de cerca, vamos a hacer esto. Pero con polilínea, ¿no? Aquí, más hacia acá, así, así y así. Ahorita vemos si necesitamos hacer este más pequeño, que yo creo que sí. Escalar 2D. Ok. Y le vamos a hacer un offset. Desfasar curva a través de punto por allí. Igual si lo quiero recorrer un poco para que quede en la parte media está bien. Aquí arriba vamos a cerrar algo así, pero vamos a trimear, ¿no? Vamos a hacer trim de los excedentes de aquí arriba. Esto quedó en excedente por el ángulo nada más aquí. Esto lo voy a hacer join y voy a copiar, tiene 3. Entonces voy a copiar aquí y aquí. Y con déjenme ver, viene un rectángulo aquí. Y este rectángulo también tiene un offset hacia acá. Ok, entonces hacemos de todo esto. Bueno, ahorita lo vamos a acomodar y ahorita lo trabajamos. Lo vamos a poner, va más o menos por la parte media. Va más o menos por aquí. Vamos a venir acercando esto. Algo así. Y por ahí está bien. Tiene uno más. Control Z, desactivo mis referencias. Por ahí, ok. Tiene uno más que está por aquí. Y es en la de letras azules. Letras azules. Este es más sencillo. Este es un pequeño rectángulo que igual y podemos copiar Voy a copiar hacia acá. Y tiene 4 perforaciones en forma de rectángulo también. Por ahí. Vamos a copiar aquí abajo. Vamos a copiar aquí. Y vamos a copiar acá. Ok. Con esto hacemos... Todavía no lo hacemos. Íbamos a hacer un parche, pero todavía no. Lo vamos a poner. Está por aquí. Ok. Con esto ya tenemos nuestra tipografía. La vamos a seleccionar.
y vamos a decirle que se proyecte aquí. Eliminar original déjenme ver, le decimos que sí, acepto. Ok, ya están en la parte de arriba, pero están como, quería activar una vista en sombreado, están como vectores. En la parte de abajo también están, pero los vamos a suprimir. Seleccionamos los de la parte de arriba, vamos a Isolate. Ok, este botón igual lo puedo esconder. Si hay algo que por ahí me hizo falta dar espesor, le podemos dar espesor por ahí. Letras azules, vamos a generar. Esto no sé qué sea, híjole, no sé qué sea esto. Es un vector, pero vamos a hacer aquí un parche de todo esto. Acepto. Y vamos a trimear. ¿Qué trimeamos? Aquí, aquí. Las 4 perforaciones que tiene esto. Aquí, aquí, aquí. Acepto. Y esto lo llevo ligeramente hacia arriba también, como lo hemos estado haciendo. Esto, les repito, es porque dos cuerpos no pueden utilizar el mismo espacio. En Rhino sí se puede, pero visualmente te genera errores, como que se están peleando. Esto es como pintado nada más. Se están peleando la posición, y a veces que en render sale como mezclado una superficie y otra. Entonces, para que no se haga esto, lo hacemos de esta manera. También lo que podemos hacer es darle espesor. O sea, aunque sea pintura, en la vida real también tiene cierto espesor. Pero nosotros lo trabajamos de esta manera para no darle un espesor súper pequeño. Ok, ya lo tenemos. Vamos a ver qué tal se ve esto en una vista en tinta, que a mí me gusta mucho. Se ve bastante bien, ¿no? Vamos a ver si ocultamos los vectores para ver qué tal se ve esto. Ocultar vectores. Se ve así. ¿Estos qué son? Es tipografía. A lo mejor no recuerdo si ahí tenía superficies, pero por el momento vamos de esta manera. ¿Ven? Ya se ve un poquito más completa. Nos falta aquí el costado y nos falta la parte de aquí atrás. Recuerda que si está gustando este video puedes suscribirte, deja tu like. Tengo por ahí bastantes videos de modelado, y si quieres tomar un curso conmigo lo puedes hacer. Vamos a hacer la parte de atrás. Dejamos esta parte que es un poquito más complicada, entre comillas, para al final. En la parte de atrás necesitamos, vamos a trabajar en la parte de atrás. Vamos a frontal, definir vista. Le decimos que queremos la back posterior. Activamos una vista en sombreado, y aquí vamos a ir trabajando. Aquí en la vista derecha vamos a dibujar una tubería. Esta tubería es más o menos de 0.5, luego de 0.6 de profundidad. Le vamos a dar, no sé, 0.6 también, y lo vamos a mover. ¿A dónde lo movemos? Desactivamos, voy a desactivar un Igon Ball, no me acomodo mucho trabajar con él. Está por aquí, y lo llevo hacia la parte de acá, solamente que salga un poco esta tubería. Igual y después podemos vamos a ver, algo así. Después podemos por ahí cortar la parte de adentro. Y también aquí vamos a hacer un arco que vaya de quad a quad. Vamos a ver, aquí de quad a quad. Se me olvidaba, lo vamos a cambiar de capa. Al predeterminado, cambiar capa de objeto. Lo palomeo, y ahí es donde voy a generar mi arco. Voy a venir a quad. Déjenme ver dónde está nuestro quad. Aquí. Me voy a dar una pequeña curvatura, y hago lo mismo del otro lado. Aquí. Con esto voy a generar un parche de este borde junto con esto de aquí. Exacto, de esta manera. Y aquí en la capa de letras azules, déjenme ver, yo creo, ok, vamos a dibujar primero los botones y luego nos vamos con la tipografía. De este lado voy a entrar aquí. Vamos a hacer una línea de 2 unidades aquí en la capa de predeterminado, 2 unidades. Esta la vamos a continuar hacia acá con la referencia de fin. Vamos a ver, fin. La vamos a referenciar hacia abajo, le vamos a poner 0.8. Cualquier cosa ahorita lo escalamos igualmente. Acá también va de 0.8 hacia abajo, y ahí tiene un arco que une. Vamos a poner un arco de aquí, a ver, de aquí a aquí. Vamos a poner ahí un pequeño arco.
esto está redondeado. Vamos a poner un fillet de 0.02. Vamos a ver qué tal se ve esto. Más grande. 0.05. Más grande todavía. Vamos a ver qué tal se ve de 0.1. Aquí. Ok, se ve mejor. Vamos a redondear esto. Y también esto son dos botoncitos separados. Entonces vamos a hacer esto, una línea que atraviese. Y vamos a yo creo que primero vamos a hacer una planar ahí. Vamos a hacer una planar. Acepto. Igual lo voy a copiar hacia la parte del fondo. Vamos a copiarlo punto 1 hacia la parte de atrás. O punto 2. Punto 2 para tener ahí un margen. Porque a este le vamos a... No, a este no. Más bien... ¿O sí? Sí, a este, perdón. Le vamos a hacer también un bend. Vamos a curvar esto. Tiene una ligera curvatura. Igual vamos a elegir más o menos la parte media. Ambos lados o simétrico le decimos que sí. Es una ligera curvatura que tiene. Y también lo hacemos de este lado, ¿no? Aquí es una ligera curvatura, pero sí se alcanza a ver esa curvatura. Hacemos lo mismo que en el botón anterior. En el botón anterior hacemos una línea aquí y acá, ok. No sé si hice ahí mi join, pero vamos a hacer barrido. No lo hice, ok. Vamos a ver. Vamos a seleccionar esto. Hacemos join, esperando que haya seleccionado los vectores. Ok, vamos a ver. Barrido de 2 carriles. Carril. Exacto. Este sería el borde, ¿no? Y aquí. Ok. Ya tengo esto. Yo nada más voy a hacer mi join. Y... ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vean. Vamos a completar aquí. Pero... así. A le voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada hacia ambos lados, le digo que sí. Y aquí vamos a hacer una boolean split. Quiero ver si se construyó bien. No se construyó bien. ¿Por qué no? Vamos a ver por qué no. Esta pieza. Vamos a ver si se puede unir con esta curva. Ok, ya está cerrada. Me había faltado hacerle el join o había seleccionado solamente una. Así, ok. Aquí vamos a venir a un boolean split. Aquí lo tendríamos. Partición booleana, quiero partir un enter, con un enter, eliminar al original, le voy diciendo que sí. Y ya tengo aquí mis dos piezas. Esta curva la voy a suprimir. Ya tengo pieza A y pieza B. Estos así como están, los voy a llevar, los voy a acomodar. Estos también tienen alguna tipografía por ahí. Tienen algunos detallitos, más bien. No es como tal tipografía, pero los voy a acercar hacia acá. Vienen abajo de vienen por aquí. Es que este es más hacia la izquierda. Este otro botoncito. Vamos a activar una vista en estructura alámbrica para mover un poco este botón. Es un poco más hacia acá. Ok. Activo una vista en sombreado. Y estos botones son un poquito más hacia acá. Ahí tengo el vector. El vector ya no lo voy a utilizar, lo voy a suprimir. Ok. Por ahí más o menos. Más abajo tiene otro botón. Ahorita también acomodamos por ahí el orden o las distancias más bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un círculo de 2 unidades de diámetro que va aquí, exacto. Le vamos a hacer un offset en distancia .2. Vamos a ver qué tal se ve de .2 hacia la parte interna. Sí. Lo voy a llevar hacia arriba .1 o hacia la parte de atrás. Vamos a mover .1. ¿Sí? Y aquí le vamos a hacer un pequeño arco que vaya de cuadrante a cuadrante. De aquí y aquí. Un pequeño arquito. Hacemos igual barrido de 2. Acepto. En la parte de adentro tenemos... aquí es un poquito diferente, me parece. Creo que es igual. Vamos a hacer en esta entidad 2 arcos.
Este arco lo vamos a hacer de quad hacia quad también. Le damos aquí una curvatura. Hacemos lo mismo del otro lado, como lo hemos estado haciendo. Y aquí vamos a generar un parche. Vamos a venir a mi parche. Elijo aquí los dos arcos que acabo de hacer. Ok, exacto. Ok, aquí pasa algo, vean. Este lo voy a reflejar y le voy a decir, me faltaba una piececita ahí. Aquí, hacia acá, pero con opción de copiar le digo que no. Así, este lo borro. Es hacia adentro esta pieza. Y aquí adentro, o sea, va hacia allá. Vamos a dibujar un elipsoide. Pero un elipsoide desde centro, déjenme ubicarlo. Ok, es el primerito. Vamos a activar aquí centro. Activamos mi centro, 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 que está aquí abajo. Desde aquí vamos a venir hacia por aquí más o menos. Sí tiene más o menos esta separación. Lo voy a poner por allí. Y le voy a dar una abertura X. Se debe de ver de esta manera, vean. Hacia atrás. Esto lo puedo invertir si quiero, para que se vea hacia un solo sentido. A ver, me faltó el espacio, el guión bajo. Había escrito mal. Flip. Ok. Así se debe de ver. Igual la parte de atrás la podemos suprimir después. Lo podemos hacer más hacia atrás. Y de este tamaño, sí, de este tamaño, está muy pequeñito. Lo que hacemos es generar una esfera. Esta esfera la vamos a dibujar por aquí. Le vamos a dar de 0.1 de diámetro, déjenme ver, más o menos, sí. Y lo ponemos aquí. Vamos a acercarlo. Es más pequeñita, vamos a escalar en 3D. Desactivo, vamos a escalar en 3D. Lo que necesitamos, vamos a ver dónde la puse, por acá. Vamos a ponerla aquí en la parte media. Y aquí que salga, sí, más o menos de esta manera. Ok, lo que pasa es que tiene aquí un estriado para que sea más fácil utilizar. Vamos a hacer un array polar. Este array lo voy a hacer desde el centro. No sé cuántos tenga. Tiene como 30 más o menos. A ver, 30. Sí, así lo necesitamos. Esto lo vamos a acomodar ya de este lado. Aquí. Ok. Y lo vamos a acercar, ¿no? También. Si quieres agrupar. Recuerda, todo esto al final le podemos dar un espesor. Vamos a ver. Creo que por ahí, ¿no? Ok. Después estos dos botones los vamos a reflejar. Mirror. Desde el centro hacia acá. Exacto. Pero recuerden que con la opción de copiar sí, porque se lo habíamos deshabilitado. Copiar sí. Y los tenemos aquí. Si quedan muy hacia la parte de abajo, los puedo llegar a subir un poco. Algo así. Sí, más o menos a esa altura van. Vamos a guardar una vez. Vamos a venir a la capa de letras azules. Y aquí vamos a dibujar un pequeño rectángulo. Ahorita igualmente lo escalamos. Hacemos un polígono de 3 lados. Y aquí vamos a poner nuestro símbolo de play. Voy a cambiar momentáneamente esto para que lo pueda ver un poquito mejor a morado. Ok. Lo vamos a poner aquí adentro. Entonces lo vamos a escalar. Esto, imagínense, fíjense el tiempo que nos estamos llevando en hacer esto. Les repito que le voy a hacer un offset. Si tomáramos las medidas de cada una de las cosas, imagínense el tiempo que nos llevaríamos. Vamos a ver. Voy a activar una vista en estructura alámbrica, en wireframe. Y voy a mover esto. Debe de ir por aquí. A ver. Ok, ahí lo colocamos. También necesitamos dibujar un botecito. Para esto vamos a hacer una línea por aquí, una línea desde punto medio.
que inicie justamente en el punto medio de aquí. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Este lo llevamos un poco hacia arriba. Cerramos de ambos lados de fin a fin. Aquí lo tenemos. También este le vamos a, bueno, voy a hacer un join y voy a hacer un offset a través de punto por aquí, y aquí vamos a hacer un rectángulo desde centro, así, pero este lo vamos a rotar un poco, transformar, rotar, desactivo, algo así, y a este le vamos a hacer un mirror desde la parte media y lo vamos a separar un poco, ¿no? Vamos a ver, separamos un poco. Ok, arriba necesitamos uno más, ¿sí? Este lo rotamos un poco, que tenga cierta inclinación, y un círculo que inicie en el punto medio de aquí. Entonces, algo así. Bien, vamos a empezar a hacer los trims de aquí. Seleccionamos, vamos a trimear. Lo que necesitamos trimear pues son los excedentes, lo que hay en medio. Vamos a ver, ahí. Esto de aquí. Déjenme ver si estoy cortando lo que... Este de aquí. Corto aquí. Ok, a este le vamos a hacer un join y aquí también vamos a trimear, ¿no? Vamos a trimear aquí, aquí y aquí. De hecho también vamos a trimear aquí. Ok, esto lo vamos a hacer, a ver, Skype ya. Lo vamos a hacer del tamaño que quepa justamente en esta sección. Entonces voy a venir aquí a transformar, escalar 2D. Este en que se encuentra es en la misma capa de letras azules. Vamos a activar aquí una vista en sombreado. Va de este lado. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Transformar, escalar 2D. Un poco más pequeño. Por allí. Y creo que por allí está bien. Vamos a ver si... Aunque creo que ahí está bien. Está por aquí. Están a la misma altura estas entidades, está bien, ahorita las vamos a proyectar por allí. ¿Qué otro está en la capa de color azul? Hay un pequeño cuadrito. Vamos a activar aquí en sombreado, que está aquí. Vamos a hacerlo así pequeñito. Igual este lo vamos a aplicar un offset a través de punto. Y vamos a escalarlo. Este está muy pequeñito, escalar 2D. No sé qué hice. Ok, selecciono, escalar, ahora sí. Y lo vamos a poner por aquí abajo. Este está por aquí. Déjenme ver de qué lado más o menos está. Está enseguida de aquí. Ok. Creo que solamente eso es lo de la capa azul. Después en la capa de letras blancas, vamos a trabajar en la de letras blancas. Entonces vamos a venir a letras blancas. Aquí generamos un cuadro, algo así. Ahorita igualmente lo escalamos, un rectángulo. Vamos a poner aquí en tipografía. Vamos a poner un más y vamos a poner un menos. Aceptamos que estén en curvas con una línea que venga de fin a fin. Ok, este lo voy a explotar por un momento. Selecciono estos. Pero ahí vamos a colocar el menos en la parte de adentro, que viene, que está muy pequeñito, por aquí. El más lo vamos a colocar por acá. Yo creo que lo vamos a hacer. El menos va un poquito más grande. Por ahí. ¿Qué hacemos? Seleccionamos esto. Hacemos ahí una... Bueno, ahorita la hacemos porque debe de estar pegado de veras.
A este le aplicamos un offset hacia adentro, así lo necesitamos. Este lo vamos a colocar más o menos del mismo tamaño que el anterior. Este lo vamos a escalar para que quepa en el botón de la izquierda. Este va aquí. Luego en la capa de letras rojas vamos a dibujar solamente un círculo que iría por aquí. Este es para grabar. Nos vamos de nueva cuenta a la de letras blancas. Voy a guardar una vez, archivo, guardar. Aquí en letras blancas vamos a venir a tipografía. Vamos a escribir en mayúsculas ISO. En vectores, acepto. Este lo vamos a colocar aquí al lado. Por aquí. Ok. Vamos a, igualmente en letras blancas, tipografía. Y vamos a escribir func. Y abajito vamos a escribir set. Nada más que esto sí va centrado. Aceptamos. Colocamos y escalamos. Y esto va por aquí. Ok, en letras blancas. Vamos a de nueva cuenta venir a tipografía. Aquí vamos a poner disp, un punto. Vamos a poner algunos espacios y vamos a poner menú. Así. Aceptamos, ponemos. Este va, de hecho así también me parece que caben. Disp y menú. Así. Si acaso estos los vamos a hacer un poquito más hacia acá. Ahí. Ok. Luego uno de estos, ya habíamos hecho una especie de rayito, ¿no? Aquí arriba. Vamos a ver dónde lo tenemos. Estos. Vamos a seleccionar uno de estos. Lo vamos a copiar. Vamos a llevar hacia acá atrás. Este le vamos a hacer un duplicate border. Aquí. La superficie la podemos suprimir. Este lo seleccionamos. ¿Dónde está? Está aquí arriba. Vamos a rotarlo. Algo así. Vamos a rotarlo bien. Ok. Déjenme ubicarlo en esta vista frontal. No lo ubico. Está hasta acá. Entonces lo vamos a mover hasta por acá. Y ahorita lo ubicamos. Este lo vamos a ubicar del lado derecho de nuestro botón de central. Vamos a moverlo. Vamos a ver. Entramos y vamos a mover. Este lo vamos a mover aquí. La parte media. No sé si hacerlo más grande. Creo que es un poco más grande aquí. Transformar, escalar, escalar 2D. Ok. Un poco más hacia la derecha tal vez. Acercarnos, ok. Y abajo solamente tiene, del lado izquierdo, tiene otra tipografía, pero no sé si dice MF o MI, creo que es de micro o macro. Vamos a poner M nada más. No sé, es que tiene bastantes años esta cámara, está borrosa. Voy a poner una M. Y esta en las letras azules la voy a poner aquí. Y abajo solamente tiene un símbolo más. Vamos a poner aquí un arco. Desde inicio, final y punto en arco. De aquí, aquí. Más o menos así. Es más cerrado. A ver, de aquí, aquí, ahí. Ok. A este le voy a hacer un offset. Pero de una vez a este offset le voy a poner que sí quiero que esté cerrado. Vamos a ver. Suelta, distancia a través de punto, recordar tolerancia a ambos lados, tapar, plano. Entonces está así. Y aquí ya nada más necesita una especie de símbolo que viene así. Viene aquí en círculo y cierra aquí. Igual creo que quedó un poquito largo, pero puedo cerrar aquí o editar, más bien dicho. Por ahí. Si quiero igual moverlo hacia el centro, rotarlo, pues lo puedo hacer, ¿no? Por ahí. Va en la parte de aquí abajo, nada más lo vamos a escalar en 2D.
por aquí. Ok, todo esto creo que ya están las capas que deberían de estar. Ya nada más las vamos a ir seleccionando, que me parece que están, por ejemplo, vamos a ver, están aquí, ¿no? Vamos a iniciar con este que es en la de capa roja. Voy a venir aquí a letras rojas. Quiero que se proyecte aquí. Acepto. Quedan dos, uno está en la parte interna y uno en la externa. Con control le selecciono el que está en la cara externa y suprimo el otro. Luego nos vamos a ir a la que es letras azules, que vienen siendo estos de aquí, y me parece que nada más. Ok, elegimos la de letras azules, vamos aquí a proyectar, queremos que se proyecten. Ok, pero aquí necesitamos, ok, bien, perdón, aquí vamos a hacerlo igual por cada sección. Seleccionamos, le voy a decir que se debe de proyectar aquí. Acepto. Exacto. De eliminar se debe de proyectar aquí. Eso es lo que no estaba tomando en cuenta. Se debe de proyectar aquí, bueno, en la misma parte. Luego nos vamos a la de letras blancas. Y ahora sí seleccionamos todo esto, ¿no? Que ya es lo que resta. Pero déjenme ver en dónde se deben de pegar. Eso es lo que no estaba tomando en cuenta. Vamos a elegir de aquí primero. Queremos que se proyecte aquí. Ahorita borramos lo que no nos sirva. De aquí se debe de proyectar aquí. Es importante que cuando tú hagas el comando de proyectar, lo hagas en la vista en donde se ven de frente, o sea, aquí. No puedes proyectar aquí, no puedes proyectar acá, incluso aquí. Vamos a ver. Nos falta de función. Que se pegue aquí. Ok. Ahorita todo lo que está doble lo corregimos. ¿Qué más? ISO, la M y va en el botón que nos hace falta, que sería aquí. Y creo que ahora sí esto, que es el ISO y la M, ya pegué otro, ya van aquí. Ok, ya están pegadas. Hay algunas cositas aquí que se pegaron de este lado, pero pues los puedo suprimir, ¿no? O sea, todo esto, no. Vamos a suprimir, solamente para no tener elementos aquí de más. Ok, suprimimos y nos quedamos con lo de atrás. Voy a guardar y creo que aquí ya le empezamos a generar las superficies. Empezamos con vamos a la capa de color rojo, seleccionamos vamos a la capa de color rojo que ya está activa, voy a parche, acepto, y de aquí lo voy a sacar un poco. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a sacar un poco. Si quieres acercar mucho más, igual lo que quede al revés lo puedes ir volteando. Recuerda _flip. Ok, vamos a hacer lo mismo con voy a seleccionar aquí. Creo que aquí voy a tener que hacer un trim. A ver, voy a esconder esto y esto. Vamos a ver, déjame limpiar mi escena. Todo esto lo voy a ir escondiendo. Así también. Todo esto lo voy a esconder para que me quede solamente con lo que estoy trabajando en el momento. Creo que eso está bloqueado, no sé por qué lo bloqueé. Lo acabo de bloquear, me parece. Ok, ahora sí, de aquí vamos a que hacemos un parche. Aceptamos, pero lo hacemos en la de letras azules. Voy a hacer un parche, acepto y trimeo. Voy a hacer un trim. Eso es lo que vamos a estar haciendo en estas de aquí. De aquí también voy a hacer un parche. Vamos a ver, acepto, trim, corto las secciones que no me interesan, que son estas de aquí. Acepto. Ahora selecciono estos dos, ya que las tengo todas. Las voy a llevar un poquito hacia afuera, recuerden por qué.
Si me quiero acercar muchísimo más para que no estén súper flotando, está bien. Nos vamos a la de letras blancas. Y aquí vamos a empezar a generar también nuestros parches. Voy a hacer un parche. Acepto. Vuelvo a hacer el trim. Aquí lo que necesito trimear es esta parte. Selecciono este y este. Aquí también la curva. Ahí voy a hacer un parche. Acepto. Trimeo. Aquí. Y de ya solamente hago un parchecito. Vamos a hacer un patch. De nueva cuenta, patch. Acepto. Ok. Si quedan al revés, repito, vamos a activar el comando de _flip. Todo lo que vamos haciendo es que no afecta, de momento no afecta, pero vamos a esto que se llama ISO, parche, acepto, trimeo, trim. No, ahí no, más bien aquí afuera y aquí. Ok. Vamos a hacer esto, es que se pueden hacer de una vez, pero vamos a hacerlo así para no tener que ocultar más cosas por ahí. Si quiero voltearlo, lo volteo. Esto de aquí, voy a venir a mi parche, acepto, trimeo. Ahorita lo volteo, voy a hacer lo mismo con esto de aquí, lo puedo hacer de una vez. Selecciono, voy a mi parche, acepto y trim de esto. Selecciono, si quedó al revés junto con esto de aquí, _flip. Ok. Selecciono, igual voy a hacer lo mismo. Acepto, trimeo. Voy a trimear aquí. Me falta algo más, me falta voy a hacer mi último parche que necesito aquí. Acepto. Sí quedó bien, de aquí lo invierto. _flip. Ok. Ahora los azules, que son los que me hacían falta, los voy a llevar un poco hacia la parte de afuera. ¿Qué me hace falta? Me hacía falta la flechita, ¿no? La flechita no la... Oh, no, ahorita la convierto a superficie. Vamos a ver, nada más borro el parche que hice. Activo lo que he escondido. Selecciono la flechita. La voy a proyectar aquí. Acepto. Se acaba de pegar. Y esta la voy a hacer un isolate. Parche. Acepto. Flip a esta pieza. Vamos a ver, escribí mal. Flip. Y la voy a llevar un poquito hacia afuera también. Ok, vamos a ver. Exacto. Voy a guardar una vez. Ya se va viendo mejor nuestra cámara. Vean, vamos a ver una vista en tinta. Vean. Nos falta ahí la parte de acá, que es donde sale un cordón. Está bastante interesante modelar ese cordón. También vamos a venir aquí a una vista en sombreado. Y esta pieza la vamos a utilizar. Vamos aquí a hacer una diferencia booleana entre un enter, eliminar objetos de corte no. Acepto. Ya queda aquí con un hueco. Y hacemos esto, ven. Lo voy a llevar un poquitito hacia la parte de afuera. Si queda muy grande lo puedo escalar después también. Un poco hacia la parte de afuera. Creo que si queda muy grande lo voy a escalar un poco. Esto lo puedo escalar de fin a fin, puede ser. Fin. Vamos a ver qué estoy haciendo mal. Voy a aislarlo. Voy a hacer mi escala. En este caso solamente en un D. Este va a ser el cristal de nuestro objeto. Y necesitamos ahora de este lado, del lado interno, vamos a poner una superficie desde 3 o 4 esquinas. Venimos una capa nueva. Esta capa nueva le vamos a poner foto. Déjenme ver. Foto. Ok. Le ponemos el color que tú quieras. En mi caso le voy a poner un
un tono como este. Y hacemos esto, primer punto, segundo, tercero y cuarto. Esta entidad, vamos a ver dónde la tenemos. Curva, más bien superficie, activo lo que es escondido y la voy a llevar ligeramente hacia adentro. De hecho, vamos a mover esto así, porque este va a ser el cristal y aquí es donde vamos a poner nuestra fotografía, la fotografía que queramos. Ok, ya nada más nos falta la parte de este lado, que tiene un poquito más de dificultad, pero también vamos a seleccionar esta pieza, Isolate, vamos a presionar Control C, Control V, escondemos la copia o lo que quede seleccionado y a este le vamos a hacer algunos trims. Déjenme ubicar. Ok, vamos a venir a hacer una línea de por aquí. Con esta vamos a trimear todo lo que está aquí. Obviamente que esto se va a convertir en una superficie, está bien. Aquí necesitamos dibujar. A ver, vamos a hacer una línea. Esta mide como 2.2. A ver, 2.2. Ajá. La coloco hacia acá abajo. Luego necesitamos una más. Bueno, aquí vamos a hacer esto, bien. Cliqueamos de aquí hacia... Esto es como 1.2. Vamos a ponerla así. Esta la copiamos de hacia acá. Ok. También vamos a venir de aquí a punto 5. De aquí a punto 5. Y vamos a hacer una línea de aquí a aquí, pero esta la vamos a mover hacia acá adentro, por aquí. Ya nada más vamos a conectar con la herramienta de polilínea o de línea de aquí a aquí. Ok. De hecho, vean, estas entidades van van en diagonal, entonces vamos a escalar esto, escalar un D desde la parte media. Así, y lo vamos a llevar más hacia abajo. Estas piececitas van en diagonal, no van rectas, me acabo de dar cuenta. Ok, y vamos a redondear algunas partes aquí. Vamos a ver un fillet de punto 1, déjenme ver qué tal se ve aquí. Se ve muy pequeñito. Vamos a hacer un fillet de punto 3. Ok, también aquí. Acá ya las hacemos de 0.1, que sería aquí. Y en todas estas partes de aquí. Vamos a ir redondeando todo esto. Ahí está. Lo vamos a llevar. Déjenme ver dónde lo dibujé. Si está correcto. No está correcto. Transformar. Rotar. Vamos a ver si así está correcto. Se vería. Es al revés. Lo voy a acercar aquí. Déjenme ver si estoy correcto. Voy a activar. Aquí lo estoy viendo desde esta vista. Está correcto así. Control Z. Vamos aquí a llevarlo hacia esta parte, más hacia abajo. Y más hacia dónde, déjenme ver. Por ahí está bien, me parece. Es más hacia la orilla. Déjenme ver si lo llevo más hacia acá. Ok. Bien. A esa parte le vamos a trimear lo que hay acá alrededor. ¿Sí? Este vector creo que ya no lo voy a utilizar, lo voy a suprimir. Vamos a ver, ahí pasó algo. Pasó algo ahí, no me había dado cuenta. Ok, no pasa nada, vean. Vamos a suprimir Ya tenemos esta pieza. ¿Qué hacemos? Vamos a proyectarlo aquí entonces. Vamos a activar una vista aquí en left, en izquierda, vista activa. Definir vista más bien, izquierda. Ok, activo una vista en sombreado. Y vamos a hacer una línea para que nos ayude de Med a Med. Ok, seleccionamos también y queremos de aquí, queremos que se proyecte aquí. Acepto, ya se proyectó. Lo voy a ocultar, voy a trabajar con estos elementos. Voy a hacer aquí un parche para visualizar. Está bien, perfecto. A le voy a dar un pequeño offset. Déjenme ver si,
sí tiene alguna inscripción. Dice, vamos aquí a esta vista, que sería esta de aquí. Vean todas las piezas que tenemos, tipografía. Dice A diagonal V, out, abajo, digital. Vamos aquí a aceptar. Vamos a poner por aquí, seleccionamos y seleccionamos, aislamos. Ok, este lo voy a llevar hacia acá y lo voy a rotar así. Vamos a ponerlo por aquí. Queremos que esto se proyecte justamente aquí. Acepto. A este le voy a dar un offset. Ok, vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un offset. Ese no es offset. Offset, ahora sí. De este, un enter. Déjenme hacer hacia acá mi grabador. Ambos lados sí. Distancia 0.06. Vamos a ver qué tal se ve. Ok, fíjense. Lo que hacemos ahora es seleccionar la tipografía que está por aquí. Esta tipografía lo vamos a sacar un poco y le vamos a dar un offset. No le he hecho... creo que no la he hecho en no la he hecho en superficie. Ok, vamos a poner un parche. Acepto. Voy a trimear. Quiero trimear aquí. Y en todas las partes, vamos a ver si lo hice correcto. Control Z. Este lo voy a ocultar. Activo una vista en sombreado. Selecciono. Ahora sí voy a trimear. Me estaba estorbando ahí la otra pieza. Borro aquí. Borro aquí y aquí. Acepto. A este ahora sí voy a aparecer lo que he escondido. Le voy a hacer un pequeño offset. Offset. Ambos lados le digo que no. Invertir para que vaya hacia el otro lado. Vamos a ver si con esto hace una pequeña intersección. Sí hace una pequeña intersección. Y voy a hacer una diferencia booleana de esta pieza. Un enter con esto de aquí. Acepto. Ok, aparecemos lo que hemos escondido. Y ya tenemos aquí nuestro pequeño grabado. Chequen, ahí está nuestro grabado. Esta pieza igual lo podemos llevar un poco más hacia la parte de adentro. Por ahí. Ok, y aquí tiene la cinta que les había comentado. Para esto vamos a seleccionar esta pieza y esta vamos a aislar. Ok, y vamos a trabajar en la vista, en esta, ¿no? Es en la izquierda. Sí, vamos a utilizar un elipse desde el centro. Vamos a trabajar por aquí. Esto está, por ejemplo, lo vamos a cambiar a la vista en predeterminado. Cambiar capa de objeto. Y la activamos, ¿no? Vamos a seguir trabajando en ella en este momento. Elipse. Iniciamos por... Déjenme ver. Está inmediatamente terminando prácticamente. Por aquí. Está en la parte media. Sí, está en la parte media. Está por aquí. Hacia acá. Ok, ya tenemos ese elipse. Sombreado. Estructura alámbrica. A este le voy a hacer un pequeño offset. Vamos a ver, está un poco más hacia abajo, por ahí. Vamos a hacer un offset a través de punto. Por aquí. Selecciono ambos. No, más bien selecciono el más pequeño. El más pequeño lo voy a llevar un poco más hacia la parte de afuera. Selecciono estos elementos. Los voy a llevar hacia... Déjenme ver de qué lado es. ¿Es de este? Es del otro. Ok. Voy a llevar hacia acá. Entonces el pequeño es del otro lado, ¿no? Está hacia acá. Por ahí. Por ahí, un poco más cerca. Ok, a este le voy a hacer un arco que vaya de cuadrante a cuadrante. Barrido por 2. Carril, carril y curva. Ok, a este le vamos a hacer también lo siguiente. Vean, vamos a seleccionar, aislamos aquí. Ok, vamos a hacer un arco aquí de quad a quad, así, y de aquí también de quad a quad. Vamos a ver.
Activo mi quad, no está activado, creo que se reactualiza de fin. Aquí, aquí, aquí. Aquí vamos a hacer un... Esta parte está en la de aluminio. Vamos a crear o activar la de aluminio. Vamos a generar aquí un parche. Selecciono este y este. Acepto. Aquí. Y a este le vamos a hacer unos cortes. Vamos a dibujar un arco desde inicio, final y punto en arco. De aquí a aquí. Lo llevamos. Desactivo mis referencias. Eso pasa cuando tengo las referencias y no y no las voy desactivando. Voy a hacer un mirror. Este mirror que venga desde el punto, no desde el punto medio, sino desde el centro. De aquí, así. Y lo que hago es trimear tanto esta parte como esta de acá. Así. Ahora a este le voy a aplicar un pequeño offset hacia la parte interna. Hacia adentro. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Es un poquito más grueso. 0.1. Déjenme ver qué tal se ve. Ok. Hacia la parte interna. A este también le puedo agregar un offset hacia la parte interna. Vean, aquí me está quedando un error. No sé el por qué me quede, pero lo voy a solucionar justamente aquí. Voy a seleccionar. El error que me queda es que cuando doy un offset, invertir todo, sólido sí, acepto, y vean que me pasa esto. Ok, ¿qué hago aquí? Repito el comando de offset. Vengo aquí a sólido, le digo que no, lo acepto, lo hace ya hacia la parte interna. Entonces ya nada más voy a hacer aquí un duplicate border de aquí, acepto. Y los uno, ¿no? Este lo puedo esconder. Voy a hacer una línea que vaya de quad a quad por ahí. Que venga aquí de quad hacia quad. Hago mi barrido de 2. Primer carril. Aquí está el otro. Y la curva que va en medio. Y hago lo mismo de este lado. Aquí voy a hacer línea. ¿Dónde está mi quad? Quad y quad. Barrido de 2. Primero, segundo y curva. Ya nada más tendría yo que hacer un join de esto y ya estaría. Este va en el de predeterminado. Si está ahí, cambiar capa de objeto. Si está ahí, activo lo que he escondido y este lo voy a acercar. Hay que tener cuidado que seleccionamos. Lo vamos a acercar así. Pero le vamos a dar ahí una rotación y aparte lo vamos a deformar un poco. Por allí. Lo vamos a acercar. Vamos a hacer un pequeño bend. Vamos a hacer un bend. De aquí a aquí. Lo curvamos un poco hacia ambos lados para que se amolde. Y de hecho no sé si está muy grande. O no. Vamos a ver. Ahí está bien. Déjame ver aquí. Sí, es más pequeño, Voy a seleccionar ambas partes. Transformar, escalar 3D. Vamos a escalar. Y lo vamos a llevar hacia acá. Los vectores igual después los puedo suprimir. Vamos a llevarlos por aquí. Vamos a ver si se ve mejor. Vamos a ver mi cámara. Sí se ve mejor ahí. Un poco más. Transformar, escalar 2D. Por ahí, esos vectores los puedo suprimir porque me están estorbando. Repito, en tu caso te recomiendo que hagas una capa en donde los vayas colocando todo lo que ya no utilizamos. Yo así lo voy haciendo. Ok. Y aquí necesitamos dibujar ya nada más el cordón. Voy a guardar. Para el cordón vamos a dibujar una nueva o crear una nueva capa que se llame cordón. La voy a poner de color rosa. Creo que no tengo nada rosa por aquí. Creo que en rosa me va a costar trabajo ver. Lo voy a poner de color como café, color marrón. Ok. Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a ver. Vamos a dibujar un círculo en esta nueva capa. Aquí. Vamos a ver. Lo vamos a acercar. Lo vamos a acercar aquí. Ok. Y a este le voy a hacer un pipe. Guión bajo pipe.
Vamos a ver de qué tamaño lo hacemos, como de... Este es 0.1, vamos a ver. Si fue de diámetro o de radio, no vi la verdad. Voy a regresarme para ver si fue de diámetro o de radio. Fue de radio, de diámetro 0.1. Ok, este lo selecciono, lo hago un poco hacia allá. Hago una copia justamente de este lado. Hago una copia más aquí. Este lo transformo, lo roto. Déjenme ver en qué vista, yo creo que es en esta. Así, y lo pongo aquí abajo. Nada más hay que llevarlo por aquí. Algo así. Por allí. Tal vez un poco más hacia arriba. Vamos a ver. Lo voy a hacer un poco más pequeño este. Transformar, escalar, escalar. D. Ok, se ve mejor. Y aquí, vean, vamos a seleccionar esto. Seleccionamos esta y ocultamos lo demás. Vamos a aislarlo aquí. Ok, ¿qué hacemos? En la capa de cordón creamos una curva. Vamos aquí a hacer varias modificaciones. Esta curva la vamos a poner que salga de aquí. Vamos a llevarlo hacia acá. Ahorita vamos a hacer varias modificaciones, pero, a ver, ¿dónde lo podemos decir que inicia? En centro. Déjame ver si tenemos un centro o un near por aquí. Ok, por ahí iniciamos. Desactivamos las referencias y vamos a llevar hacia la parte de abajo esto. Vamos a llevar hacia atrás, hacia acá, hacia acá. Y aquí vamos a hacer que venga hacia acá. Vamos así. Aquí da la vuelta. Venimos hacia acá. Y ahorita lo vamos a subir aquí, ¿no? Vamos a hacer las correcciones pertinentes de aquí, sin tener activadas las referencias. Ok, vamos a ver qué tal se ve nuestra pieza aquí. Ok, para empezar debe de venir dando la vuelta. Entonces vamos a generar aquí nuestra curva. Este lo vamos a jalar. Sí, el punto. Vamos a jalarlo por aquí y que inicie allá arriba. Hacemos lo mismo con el otro. Más o menos deben de ir en la misma forma. Vamos a ver. Ok. Y este debe de venir de por acá. Vamos a ver qué tal se ve la fluidez de nuestro cordón. Más o menos. Más o menos, más o menos. Creo que este tiene un poquito más de... Vamos a ver. Aquí que esté un poco más junto. Aquí, ¿no? Exacto, vean. Te voy a dar un tip aquí. Y es que es el siguiente. Si ves que puede pasar en mi caso, porque ya tengo algo de experiencia. Punto número 1, si te necesitan puntos, aplica un rebuild, o en español reconstruir, o rebuild, y aquí le agregas los puntos que tú quieras para poder mover. Ese es punto número 1. Punto número 2, si ya te quedó como muy recto y se ve como que... Algo así, miren, voy a hacerlo a propósito. Y ahorita me regreso. Si te quedó como unos puntos medios movidos y ya se ve como que muy trabajado, ya se ve como que muy recto, muy chueco, algo así, pero toda tu curva, aplícale también un rebuild. Pero si por ejemplo tienes 30 puntos, ya nada más agrégale 19 o 20, ¿sí? Ahí le quitamos información y se va a estar suavizando se va a estar suavizando tu curva. En mi caso le voy a agregar que estén más juntitas. Ok.
Ok, por ahí, me parece que por ahí está bien. Y voy a agregar un pipe aquí, vamos a ver qué tal se ve. Guión bajo pipe. Vamos a ver. Vamos a activar lo que hemos escondido. Y ya nada, exacto, ya nada más aquí vamos a voy a ver que esta se vea que salen un poquito más de... Ah, mira, aquí tengo otro movimiento raro. Por ahí. Esta curva por allí. Ya nada más voy a ver que se vea que nacen como de por aquí. Vamos a ver si le puedo agregar algo más o no. También, esto es importante, vean. Selecciono este y este. Voy a venir a ocultar. Y estos puntos pues deben de venir al ras, ¿no? Por ahí más o menos, porque vamos a hacer ahí el pipe. Entonces que no se vean flotando, para que no se quede justamente flotando tu cordón. Si le quieres agregar más curvatura, se le puede agregar más curvatura. Por ejemplo, si yo de aquí digo, ¿sabes qué? Va a tener una curvita así. Se la puedo poner de esa manera. Activo todo. Selecciono, guión bajo pipe. Y vamos a ver qué tal se ve esto. Vean. ¿Sí? Ya se ve como una especie de nudito. Activamos una vista en tinta. Vean que se ve bonita, ¿no? Ahí me hizo falta un poco hacia la parte de abajo, ¿ya vieron? Entonces voy a regresarme. Nada más para hacerlo un poco hacia la parte de abajo. Selecciono todos esos puntos. Los llevo más hacia la parte de abajo. Yo creo que por ahí ya. Selecciono, guión bajo pipe. Y activo todo. Activo una vista en tinta, que a mí me gusta. No es necesario que active la vista en tinta, pero a mí me gusta esa vista. Si quieres activar una vista en sombreado, si es que a ti te gusta, puedes hacerlo. Control Z, enfocar. Y aquí tendríamos ya nuestra cámara. Acabamos de terminar la parte del modelado. Ahorita nos vamos a la parte del renderizado. Vamos a ver qué nos estorba por ahí. No sé qué hace aquí. Esta curva la voy a ocultar. Voy a seleccionar todos los vectores. Recuerden que en mi caso los fui suprimiendo en este ejercicio, pero tengo por ahí 300, vean. Vean, aquí se ve parte del trabajo que fuimos haciendo, ¿no? Vamos a centrar. Y les voy a mostrar este comando. Ya lo pueden ver por ahí en mi canal también. Se llama Turntable. ¿Y qué hace esto, no? Vamos a ver aquí. Este fue nuestro modelado. Ahorita vamos a la etapa del renderizado. Espero que no me haga falta nada por allí. Aquí se ve que le falta algo. Vamos a ver si sí lo hice o si no lo hice. Sombreado. Aquí qué va, déjenme ver qué va ahí. Sí lo había hecho, ¿no? Era... Vamos a ver, activar curvas. Más bien aquí me faltó hacer el... Qué bueno que lo vi. Voy a ir a Isolate. Selecciono, voy a hacer un parche. Acepto. Trimeo. Aquí. Aquí también hago un parche. Aquí no necesito trimear, me parece. Voy a flip. Repito, no es necesario que flipes todo, pero si quieres llevar un orden, pues hay que llevar un orden, ¿no? Ya nada más lo llevo un poquito hacia afuera. Déjenme ver aquí. Un poco nada más para que no se peleen en el render. Por ahí. Ok, y ahora sí, activo una vista en tinta. Voy a seleccionar todos mis vectores. Voy aquí a seleccionar vectores, ocultar. La tipografía de aquí lo oculto. Voy a centrar y voy de nueva cuenta a mi turntable para que vean aquí. Ok, voy a llevar esto hacia acá. Ok, este fue nuestro ejercicio de modelado. Ahorita vamos a hacer la parte del renderizado también. Pero vean, poco a poco fuimos dándole forma a esto. Inclusive con la parte del cordón. Ahorita veo qué onda con ahí. Si quieres modificar, como esto es cordón, puede que lleve deformaciones. Si dices, oye, pero ahí se ve como que estas de aquí muy raras, los podemos aplanar. ¿Cómo los aplanamos? Muy fácil. Por ejemplo, vamos a ver qué está pasando. Ok, estas de aquí, ¿no? Transformar, escalar un D.
de aquí hacia acá y lo llevo así para que se vean más planitas, vean, exactamente así. Ok, entonces vamos a guardar. En mi caso tengo Rhino 8 y tengo Keyshot 12, me parece. Lo que hay que hacer es, voy a seleccionar todos los vectores, no sé si ya lo seleccioné, ok, está bien así. Selecciono todo esto, voy a archivo, bueno, primero voy a guardar, ¿no? Y luego voy a archivo, voy a exportar selección, voy a buscar una carpeta y aquí lo voy a guardar en la versión 7. Voy a poner aquí render Canon. Si en tu caso tu Keyshot no te abre la versión 7, bájala a la 6 o bájala a la 5. En mi caso un 7 está bien. Le voy a decir guardar. Voy a venir aquí a cerrar ya mi documento. Abrimos Keyshot, venimos a la carpeta y arrastramos nuestro documento, ¿no? Recuerda que si tu Keyshot no te abre esto, nada más bájalo de nivel, redúcelo un poco más, llevarlo de una forma más primitiva. Tenemos esto y aquí es mucho más sencillo. Aquí ya casi terminamos. Por ejemplo, tenemos diferentes entornos. Ahorita vemos aquí qué onda. No vamos a utilizar este fondo. Aquí en entorno, en la parte de fondo, podemos poner una imagen de respaldo que nosotros quieramos. Podemos poner un color. Yo voy a utilizar este color. Ahorita veo si me gusta más con esa vista o con esta vista, o sea, con este environment. Yo creo que voy a utilizar este. Voy aquí a materiales, vamos a los plásticos. Aquí en plásticos vamos a elegir un hard. Vamos a ver qué tal se ve con estos, vean. Puede ser este. Este ya está muy brilloso. Igual le podemos quitar el brillo. Puede ser este, vean. Fue este de aquí. Card Textured Plastic Black. Cliqueo. Y vamos a ver si lo podemos poner un poquito más oscuro. Vamos a ver. Por ahí me parece. Acepto. También podemos jugar con el índice de refracción. Creo que así se ve un poquito bien. Vamos a ver qué tal pasa con mi specular. Si lo aumento por aquí, porque es un poquito más oscura mi cámara. Creo que por allí. Por ahí está bien. Acepto. Y vamos aquí reemplazando, ¿no? Por ejemplo, este va de aluminio. Entonces vamos a metales. Venimos a aluminio. Vamos a poner este aquí. Todas las piezas que trabajemos en aluminio van a estar de ese tono. Si este aluminio es muy brillante, le podemos dar 2 clics y le podemos agregar rugosidad. Vamos a ver qué tal está por allí. Ven que también le agregó de este lado. Este era de letras blancas, ¿no? Clic derecho, dice letras blancas. Está en material plástico y nada más le vamos a poner de un tono blanco. Vamos a poner un gris. Ok, por ahí. Luego ya están las rojas y creo que aquí sucede algo. Vamos a ver en dónde están estas letras de aquí. Están en... está bien. Estas van parecido a este tono, pero es diferente, vean. Vamos aquí al plástico de nueva cuenta. Voy aquí a plásticos. Bueno, estoy en metal. Voy a plásticos. Vamos a agregar a este. Exacto, así van. Fíjense que estas letritas casi no se ven. Y eso es porque en la vida real solamente en determinado ángulo es más fácil verlas, vean. ¿Sí? Algo así, exactamente. Vamos a agregar aquí un clear glass. Pero déjenme ver qué más. Por ejemplo, aquí vamos al cloth o tela. Vamos a elegir uno para ¿no? Una telita. Ok. Ya están las letras blancas, ya está la roja. Estas eran azules, ¿no? Vamos a venir aquí, doble clic. Ya está en plástico, o que nos sirve para la tinta. Y aquí eran unas azules. Exactamente algo así de este tono, más o menos. Algo así, voy a aceptar. ¿Qué me hace falta? Aquí me hace falta algo. Vamos a ver. Creo que esto de aquí lo dejé en una capa que no era. Vamos a poner aquí doble clic aquí y está en el cloth. Lo dejé en la capa de cloth, pero clic derecho. Le vamos a decir desenlazar material y le vamos a decir aquí le desactivamos estas opciones.
Miren, ya sí puede quedar. También a la parte de aquí adentro le voy a decir desenlazar material. Doble clic. Vamos a ver. Texturas. Le quito. Aquí no. Ahí está. Si era de este color. Iban en azul. Entonces déjenme ver qué pasa. Sí. Déjenme ver si es letras azules. Aquí. Y letras azules aquí. Vamos a ver si no se le cambió del color a nada más. Vamos a ver. No. Este era un plástico gris. Vamos a plástico. Este no tiene que ser como tal un cromo. Vamos aquí a hard. Elegimos realmente cual sea. Por ejemplo este. Doble clic. Y le vamos a dar un color grisáceo. Es menos. Es un poquito menos. Por ahí. Vamos a ver qué tal se ve. Es un poquito más. Por ahí, aceptamos. Le quitamos un poquito de brillo porque este no brilla tanto. Ok. Vamos a... Ahora sí. Vamos al close, ¿no? Porque creo que... A ver, clic derecho. Bueno, ahorita vamos a esto. Vamos a close. Le agregamos este. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Control Z. Creo que no está desvinculado. A ver, Control Z. Si no, lo que hacemos es clic derecho, desenlazar material. Se lo voy a colocar. Ok. Vamos a ver. No se lo coloqué. Ahí está. Y también estos de aquí, ¿no? Le vamos a decir que queremos desenlazarlo. Vamos a ver. Clic derecho, desenlazar material. Le agrego este. Le digo que sí le agregue el mismo. Clic derecho, desenlazar material. Por eso lo hacemos en capas, para que sea más fácil aquí hacer el render. Clic derecho, desenlazar material. Y lo llevo Sí quiero. Ok. Ya nada más necesitamos crear los vidrios y la imagen, ¿no? Entonces venimos aquí a glass. Déjenme ver el glass. Y vamos a ver qué vidrio nos conviene. Básico. Este está bien. También se le acaba de agregar a esta parte de aquí. Y nos deja ver la parte amarilla. Así está esta parte, nada más que la amarilla es un poco amarillo. Déjenme ver. Es amarillo un poquito más apagado. Es como algo así. Aceptamos, bien. Este lo vamos a ocultar. Hide, ocultar sin ubicarlo, crear, mover, ocultar parte. Y vamos a elegir una fotografía que tú quieras. Vamos a darle aquí doble clic para seleccionar. Vamos aquí a las texturas, le decimos que un difuso. Vamos a elegir una fotografía. La tenemos por ahí. Si te queda como en mi caso al revés, podemos venir aquí a las opciones y vamos a ponerle un ángulo. Déjame ver hacia qué lado es. Ángulo vamos a ponerle aquí 90. Ok, y ya nada más vamos a corregir el ancho y el alto. Yo creo que así vinculado. Voy a llevarlo así y lo voy a desplazar. Creo que aquí va a ser en 1 hacia el otro lado. Por ahí, ¿no? Ahí nada más tu fotografía, ponla del tamaño que tú quieras. Por ahí. Vamos a darle clic derecho, mostrar todos los materiales, show all material. Mostrar todos los materiales. Tenemos aquí que está un poquitín apagado, pero depende aquí. Si está muy apagado podemos cambiar de glass. Por ejemplo vean. Creo que se ve mejor. Le doy doble clic y podemos bajar un poquito su índice de refracción para que nos deje ver un poquito más hacia la parte de adentro. Y creo que ya ya nada más vamos a guardar nuestro archivo. Creo que ya no nos hace falta nada. Creo que no. Vamos a guardar nuestro archivo, guardar como. Elegimos una carpeta, le vamos a poner un nombre. Esto que ven aquí son los archivos que he hecho para grabar este video. Aquí nos hace falta algo, ahorita les digo que vamos aquí a poner cualquier nombre, cámara
Canon. Ok, le digo que lo quiero guardar. Y lo que nos hizo falta es que, déjenme ver aquí. Esta parte de las letras, nada más le damos doble clic y le cambiamos, ¿no? Estas son como color gris, no son literalmente blancas, son un poquito más gris. Algo así, aceptamos. Esta era la parte que nos hacía falta. No son tan blancas como estas de aquí o las de aquí arriba, son un tanto grisáceas. Voy a volver a guardar. Y aquí es donde, por ejemplo, vamos al environment. Podemos, para que refleje un poquito el suelo, decirle que lo queremos aplanar. Tenemos la sombra. Si quieres poner algún fondo, puedes poner algún fondo. Yo voy a reducir a gris. Ya se ve bastante bien, vean. Pero podemos aquí el respaldo. Yo tengo varios respaldos, ¿no? Si tienes alguna imagen, nada más arrástrala y la va a poner como fondo, ¿sí? Igual si quieres activar los reflejos, no sé si aquí ya tenga reflejos en el suelo. Vean. O sea, si tú tienes un fondo por ahí que te gustaría, ese estaría padre, ¿no? Pero vamos a ver. Yo creo que voy a hacer uno ahí y uno con letras blancas. Voy a poner ahí. Voy a ir aquí a... voy a centrar un poquito más. Voy a venir aquí a render. Renderizar. Selecciono una ruta. En mi caso va a ser esta. Seleccionar carpeta. Elegimos aquí algún tamaño y la resolución, que yo manejo siempre 300. Voy a cola. Déjenme ver si ya puedo añadir así como está. Creo que sí, aquí voy a añadir. Pero las demás solamente va a ser esta con este fondo. Los demás los voy a poner con un color de fondo. Y voy a agregar aquí, ¿no? Voy a agregar este. Voy a agregar uno de la vista frontal. Por aquí. Añadir trabajo. Voy a añadir uno que se vea aquí atrás, así. Añadir trabajo. Voy a agregar uno más de por aquí. Uno que me ofrezca un poquito más información. Así. Añadir trabajo. Y voy a agregar así. Muevo un poco más. Añadir trabajo. Ahora voy a procesar cola y ahorita nos vemos. Ya terminó mi renderizado. Voy a cerrar y voy a ir a la carpeta. Fíjense, aquí está mi carpeta. Y ya tenemos aquí los resultados. Este es el primero. Vean, este es el fondo que les había comentado. Tenemos este que a mí me gusta un poco más. Tenemos estos de aquí, ¿sí? Y así es como terminamos este ejercicio. Si has llegado hasta esta parte, por favor deja tu like, suscríbete, activa la campanita para que te llegue cuando suba algún nuevo video. No solamente hago ejercicios complicados como este, aunque tengo algunos como una bicicleta y algunos zapatos. También voy a agregar, ya tengo algunos mucho más sencillos por si vas iniciando o si quieres por ahí hacer algo más relajado. En total tiempo de grabación tengo como 4 horas. Voy a quitar algunas pequeñas partes, pero la intención es que vean cuando me equivoco cómo resuelvo. Porque obviamente que sigues un tuto, en el tuto sale todo perfecto y tal vez tú te equivocas en algo, te salen algunos errores y no sabes cómo resolverlo. Entonces voy a tratar de dejar lo más que se pueda. Apoya por favor este tipo de videos, suscríbete a mi canal si quieres que te modele algo, si quieres cotizar algún curso. Recuerda que tanto lo hago con certificado como sin certificado, es exactamente el mismo curso, nada más cambia lo que es el costo. Lo podemos hacer a través de Skype o en sucursal en la Ciudad de México. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya agradado. Fue para mí bastante emocionante hacer este modelado. Repito, cuando estaba mucho más joven intenté hacerlo y no pude porque no tenía el conocimiento. Obviamente ahorita ya tengo conocimiento para poder hacerlo y hacer más cosas. Pero por eso me agradó bastante hacer esta parte. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que les haya agradado. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.